Igual 261 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. El suelo estaba ruinoso, las paredes estaban llenas de arañazos, varias ventanas estaban rotas, e incluso los pilares que sostenían la casa estaban cubiertos de marcas. Por todas partes se veían señales de destrucción, como si la hubiera arañado alguna fiera. Toda la casa parece haber estado ocupada por una bestia enorme, y no solo una. Es como si dos bestias enormes se hubieran encontrado aquí y luego se hubieran enzarzado en una feroz batalla, sin que ninguna estuviera dispuesta a dejar escapar a la otra. De lo contrario, ¿cómo podría la casa haber sufrido tantos daños? Aunque está hecha de madera, sin duda es madera auténtica. Esto de verdad no es algo que haya peleado ahí. Como un tigre, un oso o algo así. Su voz temblorosa estaba llena de incertidumbre, y la entonación ascendente al final expresaba dudas sobre sí mismo. Incluso con esta audaz suposición, que parecía encajar mejor con la escena que tenía ante sí, seguía sin poder creerlo. ¿Era un tigre o un oso? ¿Vendría un oso a un lugar como este? ¿Dejaría la casa hecha un desastre? ¿Incluirían siquiera un oso en el entrenamiento? Estas marcas no se parecen a nada que los humanos pudieran haber hecho. Deben haber sido de un encuentro con animales salvajes. Cada agujero y desgarro en el suelo y las paredes podría ser una prueba contundente a esta teoría. No es así, este lugar ahora es una completa ruina. No, ni un tigre ni un oso deberían convertirse en esto, jaja. El otro hombre que habló también tenía una risa en su voz, pero una risa tan poco convincente no haría que nadie se sintiera relajado. Pero nadie se sentía tranquilo. Habían pasado por innumerables dificultades para llegar allí, y habían sido derrotados por el pilar serpiente durante incontables días antes de que finalmente se les permitiera pasar al siguiente campo de entrenamiento. ¿Pero por qué presenciaron una escena tan trágica nada más llegar? ¿Es este el campo de entrenamiento original? Parece más creíble que lo encontraran temporalmente en una casa abandonada, ¿verdad? Aunque la casa todavía conserva en gran parte su estructura general, se podía oír vagamente el crujido y el traqueteo de la madera, como si la casa fuera a derrumbarse por completo en cualquier momento. Ah, no, no era así antes de hoy. ¿Es porque el señor Pilar del Viento y la señora Rinco pelearon aquí esta mañana que se volvió así? Los miembros del equipo, que acababan de curar sus heridas en la enfermería, pasaron y vieron a algunas personas de pie, con la mirada perdida, en la puerta de la cabaña abandonada. Se acercaron con gran entusiasmo y les explicaron la situación. Sí, fueron Lord Pilar del Viento y Lord Rinco, ellos dos, se metieron en este lío. Es broma. Desafortunadamente, la explicación del miembro del equipo no fue creída. Los hombres que se giraron para mirarlo con severidad, todos tenían sonrisas forzadas y trataban de mantener un tono relajado, como si estuviera bromeando, o al menos esperaban que así fuera. Ah, no bromeo, es verdad. Si no me crees, puedes ir a verlo tú mismo al patio de allá. El entrenamiento del señor Pilar del Viento aún no ha terminado. Ya que estás aquí, puedes unirte de inmediato. Mientras el hombre decía esto, naturalmente puso su brazo alrededor de los hombros de los recién llegados y con entusiasmo los empujó y tiró hasta el verdadero campo de entrenamiento en el patio vecino. ¡Qué broma! Ni siquiera se saltó el entrenamiento, así que ¿cómo iba a esperar que estos novatos se lo saltaran? Es justo que todos suframos juntos. Aunque la llegada del señor Rinco por la mañana les dio a todos su primer respiro desde su llegada, permitiéndoles no solo descansar, sino también presenciar una batalla emocionante, la mayoría no entendía bien qué estaba sucediendo. Pero poder descansar seguía siendo algo bueno. A medida que la casa se destruía gradualmente y la luz del sol entraba en ella, la batalla se intensificaba. Muchos incluso comentaban en secreto cómo esperaban que el nuevo chico, Rinco, agotara el poder del Pilar del Viento, dejándolo sin fuerzas para volver a luchar contra ellos. Pero las buenas noticias terminaron ahí. Sus plegarias parecieron ser desoídas. Con dos crujidos, dos espadas de madera rotas salieron volando de la arena, y la luz del sol, a través de los agujeros en las paredes y ventanas, iluminó la mayor parte del área. La batalla se vio así obligada a detenerse. Después de eso, se convirtieron en los desafortunados. El Pilar del Viento solía decir durante el entrenamiento que no era suficiente, que sus ataques no eran suficientes para calentarlo.
Pero ahora, al final de la batalla, todos podían ver que el Pilar del Viento estaba entusiasmado, tras haber calentado a fondo. La suspensión forzada del entrenamiento no fue suficiente para calmarlo. De hecho, empeoró las cosas. Para mantener su forma, las víctimas pasaron de quien se despedía con la mano y decía nos vemos esta noche y luego se metía en el área, negándose a salir por mucho que lo llamaran o patearan, a quienes presenciaron la emoción desde la banda durante un rato. El Pilar del Viento, ahora calentado, es absolutamente aterrador, algo que nunca había visto antes. No os preocupéis, todo el mundo está entrenando, no pasará nada. No, 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 tu expresión ha cambiado. Está bien. Incluso si pasa algo, recibirás tratamiento de inmediato, así que no te preocupes. ¿No suena eso aún más aterrador? Rinko admitió que la rotura de la espada de madera fue intencional. Si no se hubiera roto, Shinazugawa no habría dejado de luchar. Si bien los demonios no se cansan, Rinko no quería seguir luchando contra él en un entorno peligroso, lleno de luz solar moteada. Además, por alguna razón, cuanto más luchaban, más sentía Rinko que el temperamento de Shinazugawa parecía aumentar. Aunque no entendía realmente por qué la otra persona estaba enojada, al menos podía verlo. Sin saber la razón ni cómo aliviarla, Rinko simplemente eligió una oportunidad propicia para romper la espada de madera. Al fin y al cabo, con suficiente fuerza, incluso una espada de hierro puede cortar, y ni hablar de madera. Lo que sucedió después fue bastante simple. La espada de madera rota fue la señal perfecta para interrumpir el buen humor de Shinazugawa. Entonces, con la excusa de que la habitación estaba llena de sol y el lugar estaba ruinoso, Rinko simplemente se escondió en la caja de madera. Por mucho que Shinazugawa divagara, Rinko simplemente se cruzó de brazos, ladeó la cabeza, tarareó un buenos días, nos vemos esta noche y cerró los ojos para fingir que dormía. Dijo que tenía sueño, pero en realidad no estaba cansado. Debido al entrenamiento constante, Rinko no tuvo tiempo ni oportunidad de reunirse con Shinobu. Antes, a veces se encontraba con compañeros desconocidos que venían de la estación anterior después del entrenamiento y le traían medicinas en frascos, pero desde que fue a casa de Obanari, Rinko no había tomado sus medicinas por un tiempo. Últimamente, ha estado inusualmente enérgico. De vuelta al presente, Shinazugawa solo lo miró fijamente un momento y murmuró para sí mismo. Luego volvió a patear la caja, intentando obligarlo a salir. Pero el sol brillaba con fuerza afuera, y Rinko no iba a caer en una trampa tan vil. Se quedó dentro sin decir palabra, fingiendo ser sordomudo. Mientras tanto, Sanemi, que estaba a un lado, se dio cuenta al cabo de un rato de que no tenía sentido enredarse con un diablillo que solo hablaba de haber vivido cientos de años, pero que en realidad parecía un niño y lo era en el fondo. Así que rápidamente cambió de objetivo y fijó la mira en los miembros del equipo que llevaban un rato descansando en el patio. Aunque quizá no sea muy capaz, al menos tener tanta gente alrededor debería mantenerlo o al menos algo interesado, ¿verdad? Este pensamiento cruzó su mente, y cuando pisó el suelo roto, el sonido de las puertas del infierno crujiendo al abrirse resonó mientras una bestia emergía de las ruinas, trayendo consigo un nuevo infierno. Capítulo 262 ruidoso. Este es el sentimiento más directo de Rinko. Incluso tumbado en la caja con la puerta de madera cerrada, podía oír con claridad los gritos del exterior. Comparados con los gemidos apagados que oía en casa de Obanari, los gritos aquí eran sin duda más claros y fuertes. Quizás porque no tenían la boca amordazada, o quizás porque Shinazugawa era más despiadado, o quizás por ambas razones. Al final, la delgada tabla de madera no pudo impedir la transmisión del sonido. Aunque Rinko intentó girarse y taparse ligeramente los oídos, el entrenamiento ininterrumpido permitió que el sonido siguiera filtrándose, y los gritos acabaron filtrándose en sus oídos por los huecos. No había esperanza de descansar, pero Rinko no tenía intención de dormir, así que, salvo que le afectaron un poco los oídos, no le afectó demasiado. El niño yacía en la caja con la espalda contra el fondo, de modo que sus piernas, encogidas, aterrizaron con naturalidad sobre las tablas de madera laterales. Sus dedos golpeaban las tablas rítmicamente, y el golpeteo era mucho más agradable que los extraños ruidos del exterior. Aunque Rinko no entendía por qué las voces de estas personas sonaban más fuertes, obtuvo algo de información de sus lamentos. El entrenamiento aquí en Shinazugawa es definitivamente más aterrador que cualquier otro entrenamiento que haya tenido antes.
La razón por la que utilizó la palabra terrible en lugar de difícil o arduo es porque lo que podía oír no eran casi ninguna súplica de misericordia. En su mayoría, eran aullidos dolorosos después de ser golpeados, seguidos de sílabas cortas e indistintas que sonaban como si hubieran sido cortadas. Al final, la curiosidad se impuso. Tras confirmar por el sonido que Shinazugawa estaba ocupado entrenando a esas personas, Rinko abrió silenciosamente la puerta de madera. Bien, no había sol. El sol ya estaba inclinado, así que este ángulo no la dejaba iluminar. La puerta de madera se abrió gradualmente, dejando espacio suficiente para espiar discretamente a los aprendices dentro. Rinko también aprovechó la oportunidad para salir de la caja, dejando al descubierto la mitad de su cuerpo. Lo primero que llamó la atención fue la figura que había sido derribada. El hombre de pelo corto con el uniforme negro del equipo había sido golpeado por algo y voló una distancia con el impulso antes de aterrizar en el suelo. No pudo levantarse por un rato, y Rinko sospechó con razón que el hombre podría haber quedado inconsciente. Si trazas la trayectoria parabólica del pobre hombre que se desmayó hacia atrás, fácilmente notarás al hombre de la bata blanca rodeado de un grupo de personas. Después de todo, su característico cabello blanco es bastante llamativo, como un erizo, o mejor dicho, un erizo furioso, con sus púas extendidas en un gran círculo. El hombre permaneció completamente tranquilo a pesar de estar rodeado por un grupo de personas. Manejó a cada atacante con facilidad. De hecho, no solo repelió cada ataque, sino que los eliminó. Quienes empuñaban cuchillos casi se los caían de las manos o caían al suelo. Pero incluso eso se consideraba una buena actuación. La mayoría de las veces, salían volando o quedaban inconscientes en el momento del impacto. Decir que estaba completamente a gusto sería quedarse corto. Tras observar un rato, Rinko cambió su descripción mentalmente. A juzgar por lo que podemos ver, este grupo de personas es completamente insignificante para Shinazugawa. Un grupo de personas a su alrededor parece impresionante, pero en realidad, ninguno ha podido infligir daño efectivo. De hecho, las espadas de madera ni siquiera tuvieron la oportunidad de tocar a Shinazugawa. Cuando las dos espadas chocaron, la del miembro del equipo ni siquiera estaba a punto de ejercer fuerza cuando fue interrumpida mientras aún la aplicaba. Eso es completamente inadecuado, ni siquiera tan bueno como Tanjiro. Pensándolo bien, aunque solo es su primer día aquí, Rinko aún no ha visto a Tanjiro. ¿No se fue Tanjiro de la casa de Obana y antes que ella? Debería estar entrenando aquí, ya terminó su entrenamiento y se fue al siguiente lugar. ¿Tan rápido? No, no debería ser así. El entrenamiento de Shinazugawa no parece ser más fácil de aprobar que el de Obana, y a juzgar por la actitud de Obana y hacia Tanjiro, Shinazugawa probablemente tampoco será cortés con él. Entonces, ¿a dónde fueron? Resulta que, la mayoría de las veces, la atención de una persona solo puede centrarse en un evento. Incluso un fantasma, cuando su atención está completamente centrada en otra cosa, ignorará la percepción de otros seres. Por ejemplo, una mirada que de repente cae sobre ti sin previo aviso. Rinko no supo cuando Shinazugawa empezó a prestarle atención, ni cuando empezó a notarlo. Para cuando Rinko se dio cuenta, un grupo de personas yacían en el suelo hechas un desastre, y el feroz tigre, que había defendido su posición con éxito, sostenía un cuchillo, con las manos en las caderas, mirándolo fijamente. El sol está a punto de ponerse. ¿Cuánto tiempo planeas dormir, chico? En términos de edad, eres el pequeño mocoso. Rinko no entendía por qué Shinazugawa estaba enojado esa mañana, pero después de decirle esas palabras, se dio cuenta de que estaba enojado de nuevo. Ahora parecía tener una pista. De hecho, Shinazugawa y Kokushibo son bastante similares. En cuanto a personalidad, son demasiado serios y rígidos, por lo que son excepcionalmente sensibles y les repugna ese comportamiento rebelde. Pero si Rinko no se atreve a provocar a Kokushibo, ¿no se atreverá a provocar a Shinazugawa? Como compensación por ofender a un anciano, ¿qué tal si duermo hasta que salga nuevamente el sol? Como un niño que descubre un juguete nuevo y lo prueba con entusiasmo, las palabras de Rinko fueron un preciso paso en falso, ya que el crujido de los huesos al doblarse provenía de su mano fuertemente apretada. Como era de esperar, ella se enojó. Ja, como compensación por mi rudeza, te romperé el brazo y luego la pierna, pequeño mocoso. La verdadera medida de la velocidad no es el tiempo total de todo el proceso de carrera, sino la fase de inicio de 0 a 1 y la fase de parada de 1 a 0. Según este estándar, la velocidad de Shinazugawa es sin duda de primera.
Desde que se quedó allí, se lanzó al vacío en un instante y se detuvo bruscamente frente a él. El aire silba al blandir la espada de madera, convirtiéndose en una extensión de la garra del tigre. Rinko parpadeó levemente, con las piernas ya medio dobladas completamente retraídas hacia el pecho, y aprovechando el impulso, continuó desplazando su centro de gravedad hacia atrás hasta que toda su espalda se separó de la tabla de madera. Cuando sus palmas tocaron el suelo, ejerció fuerza, tensando sus músculos y elevando su cuerpo, que no era tan pesado, por los aires. El suelo, originalmente intacto, casi se derrumbó, dejando marcas de las aspas de viento que lo rasgaban. Oye, no te perdonaré si rompes mi maleta. Capítulo 263. Mal carácter. Las marcas en el suelo eran claras. Las réplicas de las aspas de viento hicieron volar las cajas, que rodaron varias veces por el suelo antes de detenerse al chocar contra la pared. La buena noticia es que la caja que salió volando no sufrió daños. La caja, cuidadosamente elaborada, garantizó que no se dañaría incluso después de tal impacto. La mala noticia fue la sonrisa en el rostro de Shinazugawa. Una sonrisa que hizo que Rinko se diera cuenta de que algo andaba mal, una sonrisa que decía: mi plan ha tenido éxito. Sus palabras eran claramente una advertencia, pero Shinazugawa pareció captar un significado diferente. Su evasión no era evasión, sino provocación. Su respuesta no era una excusa, sino un acuerdo. Rinko pensó que, incluso dentro de 10 años, aún le resultaría difícil comprender cómo funcionaba la mente de Shinazugawa. Lo mirara como lo mirara, lo evitaba activamente, así que ¿cómo podía pensar Shinazugawa que había aceptado el desafío? Por muy confundido que estuviera Rinko, la batalla dio por comenzada en el momento en que emprendió el vuelo. Shinazugawa reaccionó con extrema rapidez. Al darse cuenta de que su ataque había fallado, dio un paso al frente y pisó el suelo. Al girarse, incluso creó un pequeño tornado. La espada de viento, que portaba una espada de madera tangible, lo persiguió. Rinko tomó una espada de madera del estante junto a él y aceptó oficialmente el desafío. Una batalla estaba a punto de estallar. Los dos se trasladaron del estrecho espacio interior al patio, más espacioso, donde sus dos espadas de madera chocaron repetidamente de un lado a otro del patio. Por temor a dañar la casa, trasladaron a los miembros del equipo al patio. Los que yacían descuidadamente en el suelo, incapaces de levantarse, estorbaban, así que simplemente les gritaron que se apartaran y no estorbarán. Cuando la espada de madera se rompió durante el choque, simplemente tomaron una nueva del costado. Rinko observó cómo sus compañeros se tambaleaban y luchaban por llegar a un lugar relativamente seguro tras el muro, donde estarían más seguros y sería menos probable que estorbaran. Parecía que Shinazugawa había ignorado por completo cualquier oportunidad para detener la batalla. Desde el sol poniente hasta la luna alta, Rinko se preguntó cuándo terminaría esta batalla. ¿No podía durar para siempre? Su breve momento de distracción fue detectado agudamente, y un ataque cayó como un torbellino. Oye. ¿Qué miras, mocoso? Concéntrate y ataca con cuidado. El fuerte grito lo sacó de inmediato de sus pensamientos de huida, más efectivo que cualquier maniobra ofensiva. Rinko parpadeó, lidiando sin esfuerzo con el ataque de Shinazugawa. En definitiva, ¿qué sentido tiene este tipo de batalla? ¿Por qué Fuzugawa está tan interesado en luchar sin parar? ¿Cuál es el propósito de todo esto? El niño suspiró en silencio. ¿De qué sirve el talento humano si eres como el sol? Aunque brilles como el sol, tu vida limitada significa que solo podrás arder brevemente el resto de tu vida. Lo que has hecho para iluminar a otros eventualmente será cosa del pasado, y quienes has calentado se convertirán en cadáveres fríos con el paso del tiempo. ¿Para qué esforzarse tanto? Es mejor convertirse en un demonio. Si te conviertes en un demonio, el tiempo no será una limitación, sino una ventaja. En un tiempo infinito, puedes hacer lo que quieras. Si te gusta luchar, lucha como Akaza durante cientos de años. Si quieres ser mejor, entrena como Kokushibo durante décadas. Si quieres una familia, búscala y créala tú mismo. Puedes hacer lo que quieras. A Rinko no le gustaban esas cosas sin importancia, pero Kyojuro le gustaba y Shinazugawa le parecía interesante, así que estaba dispuesto a perder el tiempo en esas cosas sin importancia. La confianza, al igual que el afecto, es fundamental, y todo esto es mucho más fácil de destruir que de construir. Rinko sabía muy bien que su existencia siempre era peligrosa para Kyojuro y los demás. Si se daba la vuelta y huía ahora, todos sus esfuerzos podrían ser en vano. Esto es realmente injusto.
Tiene que esforzarse mucho para ganarse la confianza. Necesita reprimir su verdadera naturaleza, necesita tiempo, necesita compañía y necesita hacer sacrificios. Pero lo único que recibe a cambio es el reconocimiento mutuo que existió entre ellos desde el principio. Porque él es un fantasma y ellos son humanos. Pero no parece tan injusto, pensó Rin. Los débiles siempre necesitan ser más cuidadosos para sobrevivir. Los gatos callejeros en la carretera no confían fácilmente en las grandes criaturas de dos patas que se les acercan. Como ser superior y más fuerte, no se diferencia mucho de los humanos que se acercan a los gatos. En realidad es muy linda. Rinko pensó de repente y no pudo evitar reírse suavemente. ¿Todavía tienes ganas de reír, chico? ¿Me estás menospreciando? Shinazugawa siempre es así. Puede enojarse de repente, aunque Rinko crea que no ha hecho nada grave. Pero Shinazugawa simplemente se enoja, y lo único que puede hacer es intentar justificarse. No, no quiero menospreciarlo, solo creo que Shinazugawa es bastante lindo. ¿Eh? Un tono distorsionado, un rostro feroz, venas abultadas y una voz ronca. La sensación de opresión se intensificó de repente y el usuario del aliento de viento creó un tornado en el suelo plano. Malas noticias. Hasta Rinko se dio cuenta de que Shinazugawa estaba enfadado otra vez, o para ser más precisos, aún más enfadado. La batalla continuó hasta que el aura de Shinazugawa se alteró, momento en el que finalmente cesó. El hombre permaneció allí sentado, visiblemente exhausto, con el sudor goteando por sus mejillas hasta el suelo, jadeando con la boca abierta y la espalda agitada con cada respiración. Al mismo tiempo, el chico que estaba frente al hombre formaba un extraño contraste con él. Rinko permaneció allí, con la expresión inalterada y la respiración tranquila, pero imitó al otro hombre y se sentó en el suelo con un golpe sordo. Aunque no tengo otras habilidades, tengo cierto talento en el combate. El hombre sentado tranquilamente en las escaleras respiró hondo y exhaló lentamente, como si se hubiera recuperado un poco antes de hablar. Su sonrisa finalmente se suavizó, ya no era solo feroz, y por su tono, Rinko percibió una pizca de satisfacción. ¿Pero puede esto considerarse un cumplido? Sus miradas se cruzaron y el silencio continuó. Rinko decidió tomarlo como un cumplido para evitar que Shinazugawa se enfadara y empezara otra pelea. No tenía miedo, pero parecía que si la pelea continuaba, el entrenamiento del día siguiente se vería comprometido. Parece que no podré venir hoy. Es hora del entrenamiento de Muichiro y los demás. Rinko miró a su alrededor, cambiando de tema con cuidado. Sin un reloj cerca, no sabía qué hora era. Su mirada se dirigió a la luna. Por su ángulo, podía calcular aproximadamente que aún faltaba un tiempo para el amanecer. Shinazugawa lo miró fijamente y luego rió 2 veces. La espada de madera estaba inclinada entre sus rodillas. El hombre echó el peso hacia atrás, apoyándose con una mano en el escalón superior. Sí, nos lo perdimos hoy. Pero gracias a ti, fue una pelea muy buena. Eres mucho más capaz que estos chicos. ¿Eso se considera un cumplido? ¿Quieres que te elogie? Aún te falta mucho, chico. Me retractó de mi afirmación anterior. Shinzogawa no es lindo en absoluto. Pequeño mocoso. Capítulo 264. La favorabilidad de Rinko +1. La discusión verbal se intensificó hasta convertirse en contacto físico, y la espada de madera rota no pudo detener el impulso de Shinazugawa de darle una lección al maleducado joven. Ni siquiera se molestó en buscar una nueva, sino que continuó su ataque con las manos desnudas. Sus puños eran casi tan rápidos como sus espadas, y de hecho, Shinazugawa se volvió aún más ágil tras perder su ar. Su increíble resistencia le permitía volar con las piernas desde cualquier ángulo, dirigiéndose directamente a la cabeza no tan alta de Rinko. Era una sensación sutil y algo familiar, pero ¿dónde estaba esa familiaridad? Mientras luchaba contra una lluvia de golpes, Rinko reflexionaba sobre la respuesta a esta pregunta. El ataque arrasador llegó sin previo aviso, pero Rinko, con su mayor velocidad de reacción, levantó la mano para bloquearlo y usó el brazo para contraatacar la pierna que pateaba. Shinazugawa aprovechó el impulso para girar y lanzar un puñetazo, pero este fue interceptado con precisión por su pequeña mano. No había técnica involucrada. Simplemente era lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de sus golpes y lo suficientemente fuerte para atraparlos. Pero más allá de eso, no había fin. No había habilidades, ni técnicas, ni amortiguación ni desvío. La fuerza que usó en su golpe fue completamente atrapada.
Shinazugawa incluso pudo escuchar claramente el sonido de los huesos moviéndose en ese momento, pero al mismo tiempo, los huesos desplazados regresaron a sus lugares adecuados. ¿Cómo no considerar esto trampa? Confiando en ser demonios, no necesitan considerar las pérdidas en batallas, no necesitan estudiar durante años, no necesitan trabajar duro durante años, no necesitan profundizar en cada movimiento y técnica hasta el nivel más profundo, no necesitan practicar día y noche, y no necesitan pagar un precio. Nacen con ventajas que los humanos ni siquiera se atreverían a soñar. Eso es un engaño flagrante. El sonido era suave, pero la emoción era tan intensa que parecía como si las palabras mismas pudieran convertirse en espadas. ¡Eh! Un sonido más suave y apagado salió de Rinko. El tono ascendente era apenas audible, pero el sonido anterior quedó ahogado por el golpe del puño. Shinazugawa no percibió su confusión, pero Rinko pensó que, aunque lo hubiera hecho, probablemente no se lo habría explicado. Shinazugawa estaba muy enojado e insatisfecho, pero su humor parecía diferente al de antes. Se había puesto serio, lo cual era inexplicable, pero en realidad se había vuelto más serio. Sus pequeñas manos no pudieron sujetar su puño fuertemente cerrado, así que era comprensible que se deshiciera de ella. El puño llegó con más fuerza, pero por mucho que Shinazugawa acelerara, Rinko pudo alcanzarla. Ese puño estaba destinado a no impactar en ningún otro lugar que no fuera su palma. El viento nació en el punto donde el puño y la palma se encontraron, y se hizo más fuerte con cada choque, tanto que los escombros circundantes fueron despejados para crear un área visible. ¿Eres solo un saco de boxeo? Cobarde sin carácter. ¿Por qué no luchas? El rugido llegó aún más inexplicablemente que la insatisfacción anterior. Rinko frunció el ceño ligeramente, confundida y desconcertada. Deja de esconderte como una anguila. Atácame como es debido. Incluso ese tipo de reprimenda me resultaba algo familiar. A pesar de escuchar estas palabras, Rinko no mostró intención de cambiar su enfoque, manteniendo su propio estilo de parar, retroceder y esquivar. Este estilo de lucha parece tener un toque de trampa. Consiste únicamente en bloquear y no atacar, aprovechando las ventajas de ser un demonio y usando sus habilidades regenerativas para prolongar la batalla indefinidamente, esperando agotar la resistencia del oponente antes de obtener una victoria fácil. No es una táctica brillante, pero sí un enfoque bastante astuto. Pero la astucia y Rinko nunca han estado relacionadas, y esta vez no es la excepción. Esta táctica puede ser usada por otros con un propósito, pero para Rinko es completamente diferente. No lo hace para ganar, sino para evitar una derrota estrepitosa. Su singular estilo de lucha proviene de su larga primera mitad de vida. A medida que Rinko crecía, se vio obligado a desarrollar este estilo de lucha. Su comportamiento retardante no consistía en esperar a que el oponente se quedara sin energía, sino en desear que perdiera el interés. Así como un gato se abalanza instintivamente sobre algo que le da la espalda, y un perro persigue instintivamente a su presa, lo mismo ocurre con los demonios. Los seres más instintivos que los humanos tienen un interés irresistible en el juego de la persecución. Lo que hizo Rinko no fue huir, no darle a la otra parte la oportunidad de perseguirlo, pero tampoco exponer su cuello ante la otra parte, creando la ilusión de que era simplemente un hueso duro de roer y que la otra parte perdería interés. Después de todo, en ese momento, sus oponentes eran en su mayoría demonios, o más precisamente, su objetivo principal era uno de ellos. Ah, Rinko de repente se dio cuenta de dónde provenía esa sutil sensación de familiaridad. La memoria y el tiempo son verdaderamente dos hermanos maravillosos. La memoria te mantendrá en el pasado, pero el tiempo te impulsará hacia adelante. En el proceso de avanzar, nuevos recuerdos se cargan, registran y preservan constantemente. Te llenas de todo lo nuevo, y el viejo pasado se entierra gradualmente, como si nada hubiera sucedido. Pero todo eso sigue existiendo objetivamente, sigue estando ahí, así que cuando esa sensación de déjà vu aparece ante tus ojos en un momento determinado, cuando sientes un parecido de 5 puntos con alguien que has conocido antes, te hace perder el sentido. De repente te das cuenta de que en realidad has estado atrapado en el pasado todo el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un encontronazo así con Akaza? ¿Cuándo fue la última vez que Akaza se quejó de él? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó con Akaza? ¿Cuándo fue la última vez que Akaza le despeinó? El pasado irrumpió como una marea sin previo aviso, y en ese instante, Rinwan comprendió que no caminaba sobre tierra firme. Siempre había estado a la deriva en el mar infinito.
Solo se había sentado en la madera flotante un momento y, con presunción, creyó haber renacido. La batalla se suspendió sin motivo alguno, pero parecía presagiada. Dos sombras, una grande y otra pequeña, estaban sentadas una junto a la otra en el pasillo, con suficiente espacio entre ellas para acomodar a todos los miembros del equipo que entrenaban allí. El patio iluminado por la luna era un desastre y el silencio lo rodeaba, solo el sonido de la respiración claramente audible a tu lado. Tanjiro, ¿a dónde fuiste? Fue un tema abrupto. Sanemi lo había pensado mucho, sobre muchos temas que los chicos podrían mencionar, pero nada más. ¿Por qué este niño pensaría en este niño aún más bastardo en un momento como este? Se fueron a la isla Beimin. ¿Tan rápido terminó el entrenamiento? No, los echaron. La curiosidad de los niños es lo más molesto en este momento. Su natural cuestionamiento hace que Sanemi apriete los puños y parezca impaciente. Sanemi se preguntaba cómo responder si la otra persona seguía presionándolo, pero por mucho que lo pensara, no se le ocurría una buena respuesta. Simplemente no quería responder a ese tipo de preguntas. No era apropiado compartir algo así, sobre todo porque la persona sentada a su lado era un demonio. Pero inesperadamente, esos ojos lo miraron, y antes de que Sanemi pudiera hablar y evitar que el otro hiciera preguntas, el chico habló primero. No me extraña, sabía que Tanjiro no podría aprobar este tipo de entrenamiento tan rápido. Sanemi instintivamente giró la cabeza y vio la expresión seria del niño, con sus ojos parpadeando. ¿Estoy equivocado? Bueno, aunque es una falta de tacto mencionar a ese mocoso de apellido Zaomen, el pequeño sigue siendo un poco más agradable, solo un poco. Capítulo 265 Shimi. ¿Rinko es realmente un demonio? No lo puedo decir en absoluto, ¿es real? Sin embargo, solo un demonio podría luchar en igualdad de condiciones con un pilar como ese. Una charla susurrante la rodeaba, una tras otra. Rinko ladeó la cabeza, mirando al hombre a su izquierda y luego al de su derecha. Siendo sinceros, esta es la primera vez que es tan popular desde que empezó a entrenar como pilar. En otros lugares, los miembros del cuerpo de cazadores de demonios o le temen, lo odian y le temen a la vez, o sienten curiosidad por él pero no se atreven a hablar con él. Pero es muy sutil. Gracias a Shinazugawa, considerado el pilar más difícil de tratar del cuerpo de cazadores de demonios, Rinko es muy popular aquí. O tal vez sea porque él solo puede manejar a Shinazugawa por una noche entera, y Shinazugawa siempre se siente mejor al día siguiente después de pelear con él toda la noche, razón por la cual les gusta más. Se desconoce el motivo, pero la conclusión sigue siendo la misma. Durante el día, cuando no podía participar en el entrenamiento, Rin observaba el entrenamiento afuera, desde una habitación donde no estaría expuesta a la luz del sol, o se tumbaba en una caja, o buscaba un lugar en la habitación para sentarse como si no tuviera huesos. Cada vez que Shinazugawa abandona la escena brevemente, los miembros del equipo que yacen en el suelo, fingiendo estar muertos, o que están demasiado débiles para levantarse, se acercan sigilosamente a la puerta de la habitación donde no da el sol. Unas cuantas personas dispersas se tumban ordenadamente en el pasillo, y algunas de las más atrevidas incluso lo tocan directamente y le susurran cosas al oído. ¿Qué están haciendo todos? Después de que se oyeron los gritos, el grupo regresó al patio, tratando de fingir que no había pasado nada. Rinko. Si no puedes ayudar durante el día, regresa a tu caja y quédate allí. Shinazugawa le gritó, pero Rinko no detectó mucho enojo o molestia en su voz. En cambio, parecía estar expresando una mezcla de frustración e impotencia. Sabía. Él asintió, se dio la vuelta y se metió en la caja de madera. La caja se inclinó debido a su repentina entrada, y luego se levantó con un golpe sordo después de que él se sentara. Entonces se oyó el leve balanceo de la caja. Rinko se acomodó dentro de la estrecha caja y, tras detenerse el balanceo, extendió una mano desde dentro y cerró la puerta de golpe. ¿Quedarse en el mismo sitio? Un sonido ligeramente apagado salió de la caja, y parecía aún más débil en el eco de la habitación vacía. No responder es la mejor respuesta. Shinazugawa apartó la mirada y gritó al grupo de compañeros que también estaban viendo el espectáculo. ¿Qué miran? Ya terminaron el entrenamiento, ¿verdad? ¿Creen que están calificados? Incluso sin que Rinko dijera una palabra, los miembros del equipo que estaban en el patio pudieron captar un mensaje de ese rugido. Están terminados hoy.
Tal como lo esperaban los pobres miembros del equipo, mientras los lamentos subían y bajaban en el patio, Rinko abrió silenciosamente la puerta frente a ella. El sonido de la puerta de madera al abrirse no era evidente y se disimuló fácilmente. Rinko se volvió más atrevida y miró hacia afuera. Por la tarde, cuando la gente del patio tuvo un momento para descansar porque alguien vino a llamar a Shinazugawa, Rinko ya estaba a medio salir de la caja, con la mano apoyada en la barbilla y las piernas balanceándose dentro. Cuando Shinazugawa se dio la vuelta, notó el comportamiento autoritario del chico, pero después de pensarlo un poco, decidió ocuparse primero de lo que estaba haciendo, solo haciéndole un gesto para que esperara hasta que regresara antes de ocuparse de él. Rinko, ¿podemos vencer al Pilar del Viento hasta el agotamiento esta noche? De verdad que no puedo más, no hay tiempo para descansar. A menos que me dejen inconsciente o me entrenen hasta el punto de vomitar, ni siquiera puedo acostarme. El primer miembro del equipo que corrió hacia allí era un tipo astuto. Recibió varios golpes fuertes y quedó tendido en el suelo un rato. Apenas pudo ponerse de pie tras recuperarse, pero fue derribado de nuevo poco después. Aunque recibió un golpe fuerte, descansó bastante. Pero parece que has descansado bastante. Con la cabeza apoyada sobre dos manos, la inclinó para mirar a la otra persona, exponiendo casualmente su mentira. Pero realmente no puedo aguantar mucho más, Rinko. Otro miembro del equipo, tumbado en las tablas de madera del pasillo, gemía. Rinko tenía una impresión de él. Era muy trabajador, pero no podía seguir el ritmo de entrenamiento de Shinazugawa. Varias veces estaba tan exhausto que vomitaba y no podía levantarse. Las lastimeras súplicas de clemencia se sucedían una tras otra. Rinko meneaba la cabeza y las piernas, escuchando sus divagaciones y pensando en cómo demostrar que Shinazugawa había sido bastante indulgente con ellos. Hola chicos, ¿quién le pide misericordia a un fantasma? A diferencia de las voces que la rodeaban, una voz fría y disgustada provenía de lejos. Rinko se esforzó por levantar la cabeza y vio a un hombre con cicatrices visibles en el rostro. No lo recordaba mucho. Era un miembro nuevo que se había unido recientemente al equipo, pero había entrenado excepcionalmente duro y había perseverado hasta ese punto a pesar de no ser tan fuerte como los demás. Eso no es del todo cierto. Rinko es un demonio, pero al igual que Nezuko, ayuda al cuerpo de cazadores de demonios. Meterla en el mismo saco que otros demonios, es ir demasiado lejos. No fue exactamente un debate, pero hubo algunos pequeños desacuerdos. Las piernas se detuvieron y aterrizaron suavemente en la caja. Las manos que sostenían la barbilla también aterrizaron en el suelo, se juntaron y usaron los brazos para sostener la parte superior del cuerpo. Ese también es un fantasma. Aunque ayude ahora, ¿podrá borrar los errores del pasado? Las vidas arrebatadas por espíritus malignos no pueden resucitar. ¿Ayudar ahora significa que esas personas nunca murieron? Oye, decir eso es un poco demasiado. ¿Dije algo malo? Mirando entre la multitud, aparecieron unos ojos oscuros. No había odio ni ira en ellos. El hombre no estaba cegado por las emociones. Al contrario, su rostro estaba sereno y sus ojos rebosaban determinación. Él realmente pensó lo que dijo que pensó. En realidad, no te equivocas. Soy un demonio, y eso no cambiará solo por ayudar ahora. Además, al final, la única razón por la que ayudo ahora es porque quiero ser amigo de Shinazugawa, porque es amigo de Kyojuro, nada más. Si no fuera por Kyojuro... Rinko inclinó la cabeza, su expresión no cambió, al igual que su tono. Probablemente no estaré aquí, y mucho menos entrenaré con ustedes. El subtexto de esto pareció no necesitar más explicación por parte de Rinko. Un silencio inquietante se apoderó de todo, un silencio ominoso, pero Rinko no le prestó atención. Si no empiezas a entrenar pronto, Shinazugawa te gritará cuando regrese. Lo dijo casualmente. Él te llevará al siguiente lugar. El hombre a cargo se llama Imeji Magyomei, el pilar de piedra. Probablemente aún no lo conozcas, pero no importa. Probablemente no podrás ayudarlo con su entrenamiento allí. Entonces, ¿por qué necesitas que vaya allí? Si no puedo ayudarte, ¿no debería ir a otro sitio? Porque Mariposa dijo que vendría a buscarte allí, y Purgatorio también dijo que debías ir allí a esperarlo, así que necesitas ir allí y no causarle problemas al señor Beimingyu, ¿entiendes? ¿Por qué causaría problemas si no puedo ayudar? Simplemente escucha atentamente cuando te hablo y no discutas. El puño aterrizó en su cabeza con un ruido sordo, e incluso Rinko sintió cierto grado de dolor.
Entiendo, escucharé a Xingmin. Llámame señor Beimingyu. Mocoso. Este golpe fue más fuerte que el anterior. Rinko se agarró la cabeza exageradamente, respondiendo mientras estiraba la mano para tirar de la puerta. Está bien, no causaré más problemas. Sanemi sí que tiene mal carácter. El portazo se oyó tras la última nota. Era demasiado tarde para que Sanemi la abriera. El chico ya había agarrado con fuerza las tablas de madera desde dentro. A menos que desmontaran la caja, la puerta permanecería cerrada. Pequeño mocoso, espera a que te dé una lección. Está bien, lo tengo. Apurémonos y no perdamos más tiempo. Capítulo 266 Paisaje. El sol, invisible pero presente, brillaba a través de los tablones de madera. Bajo sus pies yacía el suelo, intocable pero palpable. Una suave brisa se filtraba por los huecos de los tablones, trayendo una frescura que apenas parecía una brisa de verano. Si concentraba sus sentidos, podía percibir una humedad que le llenaba la nariz y los pulmones. El aroma de un río. Había un río cerca, quizá no pequeño. Su espalda se apoyaba contra los tablones, con todo su peso inclinado hacia atrás. Rinko estaba segura de que no estaba ejerciendo ninguna fuerza. Eso solo podía significar que la caja estaba inclinada. Había un río considerable cerca, y el calor del verano era imperceptible. La curva inclinada parecía confirmar una cosa. Estaba en una montaña, o más precisamente, lo estaban obligando a escalarla. Rin se frotó los ojos y estiró las extremidades lo máximo posible en el reducido espacio. Aunque había estado distraída y no había notado los grandes cambios a su alrededor, su razón seguía clara y su mente seguía funcionando. Rinko regresó al presente, dejando atrás sus ensoñaciones. Recordó que, efectivamente, iba al campo de entrenamiento de Gyomei en la isla Imejima, pero ¿por qué se dirigía a una montaña? ¿Acaso por ser un pilar de piedra había elegido específicamente un lugar que le sentaba de maravilla? La imaginación desbordante de Rinko desbordó su corazón y suspiró en silencio. Todos eligieron al azar un lugar adecuado para entrenar. Aunque las ubicaciones variaban, todas eran bastante comunes. No es que nunca hubieran estado en montañas o bosques. Pero montañas con esta pendiente, ríos con esta profundidad, ¿están aquí para entrenar o para una prueba agotadora? La isla lúgubre está en tinieblas. Un nombre familiar, pero desconocido. Desconocido porque Rinko no recordaba a la persona que lo llevaba. Nunca se habían visto ni se conocían. Familiar porque, aunque no se conocían, Rinko había oído este nombre antes de Sanemi, de diferentes personas. Durante los descansos de entrenamiento, los miembros del equipo hablaban entre ellos sobre las diferentes experiencias de entrenamiento que habían pasado, las dificultades que habían soportado en el pasado, cómo sería aquí y qué podrían enfrentar en el futuro. Durante estas conversaciones, Rinko ya había oído el nombre, pero lo que vendría después aún era una incógnita. Todos estaban entusiasmados por ese lugar, pero nadie sabía realmente qué tipo de entrenamiento tendrían que recibir allí. Aparte de los miembros del equipo, Rinko también había oído hablar de ello de los otros pilares, pero fue solo un comentario casual, nada más que. Si se comporta así aquí, ¿qué hará cuando esté con los otros pilares? Ahora, la única información que Rinko puede obtener se limita al erizo explosivo que es Sanemi, pero él le muestra un respeto inusual. El viento traía noticias de lejos. Rin, ya consciente, tardó un poco más en percibir el mensaje a distancia. El agua impetuosa sonaba diferente a cualquier sonido que pudiera producir un río. Ni siquiera el río más caudaloso y ancho debería emitir ese sonido. Definitivamente no es un río. La especulación se confirmó tras aterrizar. La suposición de Rinko era correcta. La caja de madera fue colocada bajo un árbol, y quien la bajó se apresuró a ir a entrenar. Rinko permaneció en silencio dentro de la caja un rato, y tras oír una voz firme, pero ruidosa y ambigua, no pudo evitar abrir la puerta. Tras la puerta de madera, que se había abierto de golpe, se escondía la verdad. Capítulo 267 Isla Dolorosa. La caja fue colocada a la sombra de un árbol, donde no le daba el sol. Se abrió la puerta, y el mecanismo, en perfecto estado, no emitió ningún crujido, pero incluso los oídos más sensibles podían detectar el más mínimo ruido al moverse las tablas de madera. La puerta, al abrirse lentamente, demostró que el visitante había despertado. La respiración se aquietó, y durante el breve silencio, los latidos se hicieron más claros, cada latido distinto, hasta que el dueño del cuerpo recobró el sentido y la respiración se reanudó.
A pesar de la evidente falta de oxígeno, el corazón permaneció completamente inmóvil, y la respiración, reanudada, también fue constante y suave. Entonces se oyó un ligero crujido proveniente de la caja, presumiblemente porque la otra persona ya había inspeccionado el entorno y había decidido explorarla por sí misma. Luego se oyó un golpe sordo, al tocar la piel suave el suelo duro, quizás una mano o un pie, presionando firmemente contra él tras soportar peso. Buenas tardes. Disculpe la visita. ¿Es usted Kimeji Mejima? La voz del niño era infantil, suave y firme. Alzó deliberadamente la última sílaba para expresar incertidumbre, pero no fue fuerte. Era casi igual al latido que oía. Sí. Creo que debes ser Rinko. El demonio que parece un niño humano. Tal saludo no era precisamente cortés, y Xingmin, en efecto, no era muy cortés. La decisión del señor no debía ser desobedecida. Liang Yu se mantuvo firme, y Yu Die también había defendido su postura, pero aún así, Xingmin aún tenía sus propias opiniones sobre esta niña llamada Lingguan. La gente siempre dice que oír no es confiable, pero ver es creer. Pero para él, lo que no podía ver, tampoco podía oír. Solo afrontando verdaderamente la situación y observando con el corazón se puede emitir un juicio más objetivo. Aunque no habían pasado mucho tiempo juntos, Xingmin supuso en secreto que, entre todos los pilares, él probablemente era el que mejor podía ver la verdadera naturaleza del niño. La incapacidad de ver se vuelve más objetiva en este momento. La apariencia engañosa no le afecta, y lo que los oídos pueden detectar no es solo la voz dulce e inocente de un niño, sino también lo que se esconde tras esa voz, diferente a la de los humanos. Es muy difícil para los humanos mantener la calma absoluta, ya que lo que vemos, oímos y sentimos provoca diferentes cambios emocionales. Nuestra voz cambia, el tono varía y nuestro ritmo cardíaco se altera, a medida que emociones como la sorpresa, la ira y la alegría se intensifican. Las emociones de Rinko permanecieron inalteradas. Sorpresa, duda, incertidumbre. Todas parecían reales, pero no lo eran. Bajo los altibajos deliberadamente inventados de su voz se percibía un tono tranquilo, y por debajo, un latido constante y sereno. Sí, Rinko, el Rin del invierno, la luz de la noche. Espero que nos llevemos bien, Gyomei. Quizás sería difícil llevarse bien. Xingmin pensó en silencio, pero no expresó su pensamiento con franqueza, solo respondió con voz hosca. Espero que podamos llevarnos bien. ¿No parece que puedan llevarse bien en absoluto? Rinko miró fijamente al hombre sentado en el suelo, rodeado de fuego ardiente, con pesados troncos sobre sus hombros y una fortaleza de piedras. Su saludo fue respondido por una voz profunda y apagada, como un trueno. Al parecer, esta persona parecía mantenerlo a distancia. A diferencia de Sanemi, a quien le molestó su franqueza, de Kyojuro, quien rápidamente se familiarizó con él, y de Tanjiro, quien ofreció más saludos. Al final, la primera frase de la otra persona ya había revelado su actitud. Es como un fantasma que parece un niño humano. La última vez que escuché una descripción similar fue de Sanemi. Sanemi nunca estaba satisfecho con su apariencia. Solía pensar que era un disfraz deliberado, pero luego lo usó como pretexto para burlarse. La persona frente a ti es claramente invisible, pero aún así planteas este punto de vista. Entonces, ¿el niño no es el punto, sino el parecido? ¿Crees que estoy fingiendo ser así deliberadamente? Claro, él no haría esa pregunta. Quizás lo haría en el pasado, pero no ahora. No hay necesidad de perder el tiempo con gente que no le cae bien, y no hay que valorarlo especialmente. Pero Rinko tampoco quiere desperdiciarlo con esas personas y cosas. Si algo no te gusta, simplemente no te gusta. Puede haber innumerables razones y justificaciones. Si dedicas todo tu tiempo y energía a investigar este aspecto y dedicas todo tu tiempo a quienes no te aprecian, ¿de dónde sacarás tiempo extra para quienes sí te aprecian? Capítulo 268 Entrenamiento de los pilares de roca. Poder tomar las cosas con calma siempre ha sido uno de los puntos fuertes de Rinko. La actitud de la isla Beiming hacia él distaba mucho de ser amistosa, y no insistió. Este hombre desconocido, ciego y de voz profunda, incluso en medio de las llamas furiosas que lo rodeaban, hizo que Rinko sintiera un frío glacial. Permaneció allí sentado como una montaña, inmutable ante su llegada, y, de igual manera, no le dio la bienvenida. Pero bueno, Sanemi le había recordado que no necesitaba ayuda y que, de todas formas, no podía ayudar. Su principal propósito era matar el tiempo y esperar a quien realmente lo necesitaba.
En cuanto al tiempo que pasó esperando, Rinko miró la cascada no muy lejos, y luego la jungla detrás de ella, tratándolo como una oportunidad para relajarse. El niño partió al atardecer. Pero, de hecho, ya había salido de la caja antes de que se pusiera el sol, y esos ojos lo miraban una y otra vez sin intentar ocultarlos. La mirada ofensiva era directa y franca, y no le importó no obtener respuesta. Los pasos resonaban continuamente en aquella pequeña zona, y no era difícil adivinar que el niño paseaba bajo la sombra de los árboles. No recordaba cuándo cesó el sonido de repente, porque otros sonidos triviales lo siguieron rápidamente. Xingmin escuchó un rato antes de darse cuenta de que era el sonido de piedras chocando. No sabía dónde las había encontrado el niño. Las piedras fueron lanzadas al aire, atrapadas, golpeándose entre sí y finalmente arrojadas. El silencio era casi inexistente, como un cachorro enérgico que no paraba hasta el anochecer. Pero, en realidad, no se detuvo al ponerse el sol. Simplemente cambió su enfoque y finalmente siguió adelante. Los pasos se desvanecieron en la distancia y un fuerte estruendo anunció su destino final. El sonido de la cascada ahogaba la conversación, y ocasionalmente se oían palabras ambiguas, probablemente preguntando sobre cosas del lugar. De vez en cuando, también se oía su nombre. Después de todo, él también formaba parte de este lugar. Mi guardia se levantó en el momento en que la caja tocó el suelo, y nunca volvió a bajar. Xingmin no pudo evitar fruncir el ceño. Con suerte, el equipo del purgatorio podrá venir y llevarse al niño lo antes posible. Aunque estaba ciego, su mirada, fija en algo a sus espaldas, era más difícil de ignorar que el espionaje de Doma. Era como si lo estuviera observando una bestia feroz que vivía en el bosque. No intentó esconderse. Con solo estar allí, una sensación de opresión surgió espontáneamente. Entonces, ¿tu entrenamiento implica correr por cascadas aquí? Rinko estaba de pie en el río. El arroyo no era bajo, pero seguía siendo solo un arroyo y no lo arrastraría. Miró a su compañero, que estaba a unos pasos bajo la cascada, con las manos entrelazadas y murmurando algo ininteligible. Sus manos estaban claramente apretadas con gran fuerza, y los músculos de sus brazos estaban tensos. No solo sus brazos, sino los músculos de todo el cuerpo del hombre estaban tensos. El agua que caía de la cascada los golpeó y le salpicó la cara. Rinko levantó la mano y se secó la cara. Sí, sí. Este es el primer punto del entrenamiento. Entonces, ¿qué? Lleva 3 troncos a la espalda. Y luego. Empuja la roca un poco más. ¿Eso es todo? ¿Cómo que ya está? ¿Sabes lo difícil que es este contenido, chaval? Parecía que la reacción de Rinko fue demasiado tranquila. El hombre, que se había quedado helado hasta quedar rígido como un tronco por el agua fría, estalló repentinamente con una fuerza inexplicable y le rugió. El agua que salpicaba mojó el pelo corto de Rin y luego goteó por las puntas. El chico parpadeó, pero mantuvo la calma. Si de repente ejerces una fuerza así... Antes de que pudiera terminar de hablar, el hombre exhausto se convirtió en un trozo de madera a la deriva, arrastrado por la corriente. Eso fácilmente te llevará al agotamiento, eso es lo que iba a decir. Rinko se giró hacia un lado, con una mano en la cadera y la otra fingiendo protegerse los ojos de la luz solar inexistente, observando al hombre alejarse. El agua no era tan profunda. Capítulo 269 Cascada. El agua no era mansa. El impacto del chorro sobre sus muslos era claramente aterrador, como si no pisaba con suficiente firmeza, tropezaría inmediatamente y caería al agua. Aunque no se estaba ahogando, y aunque estaba lejos de estar seca, sus pantalones estaban empapados, su cara estaba completamente mojada, su cabello corto estaba goteando agua y su camisa estaba manchada por el agua que salpicaba, dejando solo unas pocas áreas que no se podían escurrir. Rinko, parada en el agua, ahora era casi exactamente como una rata ahogada. Pero Rinko no quería tropezar y caer de cara al agua. Por lo tanto, daba cada paso con firmeza. El agua corría con fuerza, y las piedras habían sido alisadas por el paso del tiempo. Al pisarlas, no sentía nada. Rinko solo podía confiar en su instinto para mantener el equilibrio y caminar paso a paso hasta el fondo de la cascada. El agua cae en cascada desde el cielo, golpeando tu cabeza, hombros, espalda y brazos. Esta línea de pensamiento quedó clara una vez más. El agua que fluye no es suave. Bajo la superficie aparentemente tranquila del lago pueden yacer innumerables cadáveres. Lo que no se puede agarrar al tacto pesa más que piedras cuando cae sobre ti.
El agua que corre suena como si fuera a destrozarte los tímpanos. Antes de eso, probablemente te aplastará la columna vertebral o el cráneo. ¿Es este entonces el verdadero significado de la respiración acuática? El agua que fluye suave y débilmente, como la ven los demás, es en realidad solo un disfraz oculto. No es intencional, pero es mucho más que eso. Bajo su suavidad se esconde un poder inmenso, oculto e ignorado, suficiente para cercenar el cuello de un demonio y hacer que su cabeza salga volando. Sí que suena así. Una persona gentil con manos para empuñar un cuchillo y el corazón para aniquilar demonios. Manos capaces de tallar hermosas máscaras y exquisitas cajas de madera, también puede enseñar a otros a sostener un cuchillo. ¿Pero hay alguien más que utilice la respiración acuática? Rinko bajó la cabeza y levantó la mano que colgaba a su costado. Su mano, suspendida en el aire, se presionaba al atrapar el agua que caía, distendiéndole los nervios y causándole dolor al tocarle el antebrazo. Lo que podría no ser una sesión de entrenamiento fácil para un humano podría ser todo un desafío para Rinko. ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer aquí? Rinko se giró para mirar al hombre a su lado. Tenía los ojos cerrados y apretaba los dientes, murmurando con voz temblorosa. Rinko estaba seguro de que no se le habían roto los tímpanos, pero seguía sin entender lo que murmuraba. Señor. ¿Aún puede oírme? Rinko habló, esta vez con voz más vivaz. El agua que fluía le inundó los ojos, obligándolo a parpadear con frecuencia. El agua le entraba en la boca al hablar, helada. Rara vez sentía semejante temperatura, o mejor dicho, rara vez le entraba algo así en la boca. El hombre que tenía delante parecía no oírle, inmerso en su propio mundo, pero temblaba tan violentamente que todo su cuerpo estaba tenso, como si estuviera a punto de romperse. ¿Cómo estás? La cuerda tensa se rompió ante sus ojos y el hombre, sin previo aviso pero de forma perfectamente natural, perdió su fuerza y cayó directamente al agua, arrastrado por la corriente. Parece que las cosas no van bien. Rinko no obtuvo respuesta. Se quedó en el agua, sin saber cuándo irse, pero tampoco tenía prisa, así que no se alteró. Mientras la cascada lo cubría, sintió un dolor sordo y agudo. No era intenso, pero sí perceptible. Esta sensación le era desconocida. Normalmente, o no sentía dolor, o se había roto un brazo o una pierna, o le habían arrancado carne, o en el peor de los casos, tenía un agujero en el cuerpo. Nunca se había sentido así. Por eso Rinko estaba dispuesta a quedarse un poco más. Capítulo 270 Madera, hombre. El agua cayó por la gravedad, produciendo un sonido enorme al estrellarse. El suave chapoteo, normalmente reconfortante, se perdió por completo debido a la diferencia de altura, dejando solo un rugido desgarrador. Al igual que el agua al golpear a esas personas, había perdido su apariencia suave y solo dejaba una inmensa presión. Pero al menos la madera sigue siendo madera. Incluso si se unen tres piezas, siguen siendo solo madera. ¿Rinko está bien? Los humanos son criaturas fácilmente engañadas por la vista, o mejor dicho, los humanos son criaturas fácilmente cegadas por el sentido común. Ah, debería estar bien. Por ejemplo, ahora mismo. El hombre a su lado le preguntó con preocupación. Aunque lo había visto de pie bajo la cascada durante media noche sin mostrar ningún comportamiento inusual, aún no se daba cuenta de que era solo un bloque de madera y no sentía ninguna presión hacia él. Bueno. La preocupación que intentaba reprimir, la mirada que no podía evitar caer sobre él, no podían decirse que fueran superfluas. Como el tronco era tan grande y el niño llamado Rinko era tan pequeño, ni siquiera estirando los brazos al máximo, podría abrazarlo. Su columna, con su ancho limitado, no podía sostenerlo. Ni siquiera con cuerdas, pudo superar la dificultad. Es un demonio de la luna superior llamado Rinko, con el cuerpo de un niño. Una pequeña mano se posó sobre la superficie de madera, buscando tentativamente una posición más cómoda. Bajo la mirada preocupada del hombre, el pequeño cuerpo desató repentinamente un tremendo poder. La lisa superficie de madera se agrietó, y las líneas parecieron revelar en silencio la brutalidad que había soportado. La superficie de madera, sin palanca, se transformó en el agarre más cómodo. Tres troncos atados fueron movidos a la imponente altura del hombre, despegando del suelo y elevándose por encima de su cabeza. ¿Esto es todo? Rinko no podía ver la expresión del hombre. Solo podía decir por sus piernas, que estaban dentro de su vista, que todavía estaba de pie a su lado. Sí.
El sonido llegó unos segundos después, vacilante y tartamudeante, como si tratara de descubrir cómo mover la lengua o cómo emitir un sonido desde la garganta. El aterrizaje del tronco levantado fue igualmente impresionante. El tronco fue empujado con fuerza hacia arriba, voló más alto por inercia y luego cayó rápidamente, solo para ser despedido de una patada antes de tocar el suelo. ¿Y luego qué era? Empujar piedras. Rinko aplaudió, se dio la vuelta y caminó hacia la parte más profunda del bosque como si nada hubiera pasado, acariciándose la barbilla mientras reflexionaba. Se olvidó por completo de la persona que estaba parada a su lado. ¿Es esto, un fantasma? No, no, no. Ni un demonio podría hacer esto. ¿Es esta la luna superior? Parece tan pequeña. La tranquila conversación se desarrolló entre los miembros del equipo que descansaban. Rinko no intentó llamar la atención, pero su sola presencia era cautivadora. El pequeño permaneció firme bajo la cascada, e incluso después de media hora o una hora, aún tenía la determinación de mirar las estrellas. Esto era algo que ningún humano podría hacer. Después de eso, no se dio cuenta en absoluto de que había sobresaltado a los que lo rodeaban, y los que no lo habían notado antes ahora tuvieron que tomar nota de la conmoción. Desafortunadamente, quien hizo el ruido se fue, dejando solo 3 troncos. 2 están intactos, pero el otro es diferente. Su superficie está cubierta de grietas. Siguiendo las marcas, se puede ver claramente una profunda hendidura en el centro. Las marcas parecen una mano humana, pero ¿cómo podrían hacerse tales marcas en la superficie de la madera? Esto es simplemente increíble. Los humanos no podrían hacer eso. El hombre extendió la mano y la pasó por las hendiduras de la madera, que parecía como si hubiera sido especialmente tallada y pulida, adaptándose perfectamente al tamaño de la palma del niño. Rinko sabía que los humanos siempre se interesaban por él, pero nunca imaginó que el trozo de madera que dejó atraería a la gente. Al regresar tras terminar su trabajo, vio a varias personas reunidas a su alrededor, observando el trozo de madera que acababa de levantar. ¿Qué tiene esto de interesante? Rinko pasó junto a ellos con la cabeza entre las manos, sintiendo un escalofrío, pero al final no los interrumpió. Simplemente se acercó a la orilla del río y se sentó. El agua del río es helada para los humanos. El río es rápido y veloz para los humanos. Los rápidos son peligrosos para los humanos. Capítulo 271 Jugando. Tanjiro llegó con Zenitsu temprano en la mañana, mientras que Rinko se enteró al mediodía. La razón era simple. Tras llegar, Zenitsu comenzó de inmediato su entrenamiento inicial en la cascada. La cascada estaba bañada por la luz del sol, y durante el día Rin iba al bosque a buscar otras cosas que hacer, ya sea para ver el progreso de otras personas, o para hablar con gente curiosa sobre lo que podía hacer, y ocasionalmente para entrenar con los valientes. La última actividad comenzó hace unos días. Porque Inosuke llegó hace apenas unos días. A Rinko no le sorprendió que alguien viniera, ni que lo buscaran. Si algo le sorprendió, fue que lo encontraran, pero en el contexto de lo que sucedió después, no le pareció tan inesperado. Oye. Niño. Te recuerdo. Eres bajito, pero no estás nada mal. ¿Te atreves a aparecer en el cuerpo de cazadores de demonios? Pues entonces, deja que yo, el grande, te corte la cabeza. Es difícil decir si el cerebro de la otra persona era realmente tan incompetente como la cabeza de cerdo que llevaba puesta, o si su disfraz era realmente tan perfecto que haría que un miembro del cuerpo de cazadores de demonios que ni siquiera había alcanzado el nivel de Pilar levantara su espada con tanta firmeza y declarara que lo matarían. ¿Está cansado de vivir o es realmente estúpido? Rinko pensó que esto último era más común, así que no aceptó el desafío. Al menos no respondió, pero tampoco se negó, pues la otra parte ya había lanzado un ataque tras la declaración. Inosuke es un tipo un poco problemático. El problema reside en todo lo que hace. Sus movimientos de espada son completamente aleatorios, sus ataques caóticos, y los ángulos y métodos son completamente diferentes a todo lo que ha visto antes. Su oponente es extremadamente flexible, y sus ataques siempre provienen de posiciones inesperadas. Y cuando Rinko patea la espada, aparecen ataques aún más extraños. Al principio, no le prestó mucha atención a Inosuke, quien ya estaba desarmado. Sin embargo, le sorprendieron los ataques increíblemente bajos en cuanto empezaron a pelear. Como era el más bajo, siempre lo habían atacado desde arriba desde que tenía memoria. Necesitaba bajar y luego saltar. Pero este tipo era como un jabalí. Todos los ataques apuntaban a sus piernas.
Pero estos son detalles menores. Solo durante el primer encuentro, Rinko se sorprendió ligeramente por la esgrima desconocida y los ataques aleatorios. Sin embargo, la diferencia de fuerza era innegable. Por muy extraños que fueran los movimientos del oponente, si no podías seguir su ritmo, la diferencia era insalvable. Incluso si no sabías de dónde vendría el ataque, podías alcanzarlo con solo verlo. Incluso si no sabías a dónde apuntaría el ataque, podías detenerlo con solo extender la mano. El primer encuentro en sí no es poca cosa. Lo que importa es lo que viene después y lo que viene antes. Rinko podría derrotar fácilmente a Inosuke, pero el oponente parecía no tener cerebro ni memoria, atacando una y otra vez, persiguiéndole sin descanso para seguir luchando. Desde el amanecer hasta el anochecer, el oponente podría enredarla repentinamente en cualquier momento. Incluso cuando intentaba evitarlo deliberadamente, el jabalí seguía molestándolo como Douma. Ahora volvamos al presente. Tras esquivar la presencia de Inosuke por la mañana, Rinko se lo pasó genial jugando en el bosque, trepando a los árboles para robar nidos de pájaros y observando a la gente en el suelo. En resumen, se mantuvo alejada de la cascada donde se encontraba Inosuke. Por lo tanto, no fue hasta el mediodía, cuando Rinko vio el cuervo de áspero canto sobrevolando, que se dio cuenta de que Tanjiro también había llegado. Cuando fui a visitarlos, estaban debajo de una cascada, empapados, y solo podían recitar el nombre de Buda. Aunque todo el mundo dice que hay que cantar el nombre de Buda, no creo que signifique solo cantar la palabra en sí. Rinko. ¿Cuánto tiempo sin verte, Tanjiro? En respuesta al llamado de sorpresa, Rinko, escondido en la sombra de un árbol, habló con calma y levantó la mano para saludar en el aire. La respuesta de Tanjiro fue aún más entusiasta. El niño corrió hacia él y le dio un fuerte abrazo. Rinko se elevó del suelo, dio 2 vueltas en el aire y luego volvió a caer. El cuerpo de Tanjiro se siente fresco. Rinko se detuvo en el suelo, se alisó lentamente la ropa y respondió con suavidad. Porque hemos estado entrenando, Rinko también vino aquí para ayudar con el entrenamiento. Tanjiro se rascó la cabeza con impotencia, con una sonrisa forzada en su rostro. Pensé que sería útil, pero en realidad no podía ayudar, así que simplemente jugaba todos los días. Ah, esto es genial. Me gustaría poder jugar aquí todos los días. El tono prolongado y agudo sin duda provenía de Zenitsu, quien acababa de recuperarse de estar en agua fría. Rinko ladeó la cabeza y le guiñó un ojo. Zenitsu, estamos aquí para entrenar. Aunque sea difícil, no podemos jugar. Además, Rinko solo decía eso. Probablemente no estaba jugando. No, realmente estamos jugando. ¿Quieres echar un vistazo? Capítulo 272 Contradicción. Tanjiro debería haber esperado esto hace mucho tiempo. Debería haber sabido que la obra de la que hablaba Rinko no era el mismo concepto que la obra que él o Zenitsu pensaron inconscientemente. Pero cuando vieron a la otra persona pateando y atrapando los troncos atados repetidamente, tratando los 3 enormes troncos como si fueran una pelota, ambos se quedaron sin palabras por la sorpresa. Rinko, ¿a esto le llamas jugar? Tanjiro parpadeó, recuperó el sentido, tragó saliva inconscientemente y tartamudeó al hablar. El chico giró la cabeza para responderle, con el rostro inexpresivo, pero con aire de superioridad moral. Ah, como era de esperar, Rinko es bastante diferente. Aunque es un demonio como Nezuko, Nezuko es un poco más discreta cuando se divierte. ¿Qué clase de juego es este? Zenitsu estaba aún más sorprendido que Tanjiro, y su voz temblaba levemente mientras hablaba. ¿Eso no cuenta? Rinko apartó el tronco de una patada, aplaudió y se acercó. Frente a él estaba Zenitsu, que parecía como si lo hubieran pisoteado. Claro que no. Patear troncos no es divertido. Jugar se trata de reunir a la gente, saltar y brincar alegremente en el bosque, y que todos se lo pasen bien juntos. Rinko se cruzó de brazos, permaneció en silencio por un momento y de repente exclamó. Como si acabara de darse cuenta de algo, apretando un puño y golpeándolo contra el otro. Pero no se trata solo de jugar así. Habiendo aprendido de la experiencia anterior, Tanjiro supuso que el otro tipo de juego que mencionó Rinko probablemente no sería el tipo de juego con el que estaba familiarizado, pero no podía ser nada más exagerado que eso. No fue tan exagerado como patear un tronco, pero aún así fue bastante único, tal como lo había esperado.
Tanjiro observó cómo Rinko e Inosuke luchaban entre sí, con el viento azotándolos, y sacudió la cabeza con impotencia. Más que conmocionado, sintió una sensación de impotencia. Bueno, después de todo, ¿es Rinko? Tanjiro se rió entre dientes. ¿Qué clase de juego es este? Luchando contra un jabalí en el bosque durante siglos. Estamos llenos de moretones. ¿Qué clase de juego es este? El sonido agudo y explosivo provino de Zenitsu, y su actitud resuelta fue tan cautivadora como el sonido. El chico, habitualmente tímido, pareció haber sido golpeado por algo y se acercó a ambos, tocando con la mano la cabeza de uno de ellos, uno alto y otro bajo. Una cosa es que Inosuke no piense en nada. Pero, Rinko, ¿tú tampoco piensas en nada? ¿A esto le llamas jugar? Jugar debería ser ir de excursión, nadar y tomar el sol con chicas guapas. ¿Qué clase de juego es seguir peleando con un hombre? ¿Qué pasa con toda esta divagación? Esto es solo un juego. Me estoy divirtiendo. Y este niño también. ¡Qué genial! Inosuke permanecía de pie con las manos en las caderas y la cabeza en alto, defendiendo su presencia frente a Zenitsu. En contraste, Rinko simplemente asintió levemente en respuesta al dedo que le señalaba la cabeza cuando Zenitsu lo criticaba, y cuando Inosuke se unió a la discusión, el chico simplemente inclinó la cabeza hacia otro lado, como si la discusión no tuviera nada que ver con él. Está bien, no hay necesidad de discutir. Está bien si a Inosuke y Rinko les gusta jugar así. Zenitsu, cálmate. Tanjiro sonrió y dio un paso adelante, palmeando a Zenitsu en el hombro y a Inosuke en la espalda, luego se interpuso entre los dos para detener la pelea. Hablando de eso, Rinko está entrenando con todos. Después de que el conflicto terminó, Tanjiro se sentó con Inosuke y Zenitsu por primera vez en mucho tiempo, pero esta vez Rinko también estaba allí para sentarse con ellos. No lo digo en serio. Vi a todos haciéndolo, así que lo intenté. Pero llamarlo entrenamiento me hace sentir como si solo estuviera jugando y matando el tiempo. Con un tono despreocupado y una actitud indiferente, Tanjiro ya podía escuchar a Zenitsu rechinando los dientes con ira a su lado. ¿Así es un fantasma? Puede decir esas cosas con tanta facilidad. Así es como se mata el tiempo. ¿Lingguan ya apartó la roca? Sí, solía darle unas patadas un par de veces cuando no tenía nada que hacer, pero dejé de hacerlo porque era demasiado ruidoso. ¡Guau, qué increíble! Como era de esperar de Rinko, ojalá pudiera ser así de buena algún día. Tanjiro exhaló un suspiro de alivio, incluso un indicio de anticipación apareció en su rostro. Despierten. Los humanos no pueden hacer eso. No, ese tipo con el rosario tintineante podía hacerlo. Simplemente seguía empujando la roca sin rumbo fijo. Inosuke se sentó con las piernas cruzadas, apoyando la cabeza con las manos y respondió en un tono natural. De hecho, Shingmin es muy capaz, pero realmente no me gusta. ¿Eh? ¿Por qué? Creo que el señor Beiminyu es muy buena persona. Su aroma es muy reconfortante. Tanjiro presionó para obtener una respuesta por curiosidad y Rinko parpadeó. Porque realmente no me presta atención. En serio. El señor Imejima no parece ese tipo de persona, qué extraño. Tanjiro cruzó los brazos e inclinó la cabeza, recordando los acontecimientos con cierta confusión, mientras Rinko se relajó, apoyó los brazos detrás de la espalda y exhaló lentamente. Quizás sea porque ellos son humanos y él es un demonio, pensó Rinko, pero solo lo pensó en su corazón. También podría ser mi imaginación. Eso es todo lo que dijo. Hablando de eso, ¿por qué Tanjiro no recibió entrenamiento de Sanemi? El sol estaba a punto de ponerse, y Rinko ya tenía edad suficiente para moverse sola. Los demás también habían descansado lo suficiente y se preparaban para intensificar su entrenamiento para intentar alcanzar la siguiente etapa lo antes posible. Cuando Tanjiro se dio la vuelta, Rinko lo llamó y esa fue la pregunta que escuchó. Como surgieron algunas disputas y no pudieron llegar a un acuerdo, terminaron peleándose. Así que me ordenaron alejarme del señor Shinazugawa, y ni siquiera terminé mi entrenamiento allí. Ya veo, es sorprendente. Tanjiro no parece de los que se meten en peleas. No tenía intención de pelear. Simplemente el señor Shinazugawa se pasó de la raya e insistió en expulsar a Genya del cuerpo de cazadores de demonios. No pude razonar con él, así que terminamos peleando. Rinko levantó la cabeza y pensó por un momento antes de asentir finalmente. Sanemi realmente es ese tipo de persona.
Son del tipo que se pelearía con alguien por el más mínimo desacuerdo. Capítulo 273 Xuanmi. En realidad, Gen ya llegó a esta montaña mucho antes que todos los demás, antes que Tanjiro y los demás, antes que Inosuke, e incluso antes de que Rinko visitara oficialmente la montaña, ya había regresado a la montaña y había recibido entrenamiento del pilar de piedra. Pero Rinko fue la última en saludar a su amiga después de tanto tiempo. El tan esperado reencuentro tuvo lugar de noche, en un bosquecillo donde la luna brillaba en lo alto. La luz de la luna se filtraba entre las finas y brumosas nubes, penetrando la noche y derramándose en el bosque por los huecos entre las ramas. En el centro de aquel claro, sobre una roca, estaba sentado el niño. Genmi no tenía ni idea de cuándo había llegado. Los chicos siempre son así, como un gato. Cuando los miras de lejos, son educados y tranquilos, dejándote solo de espaldas. A veces, son tan generosos como para mostrarte la mitad de su perfil. Antes de que te acerques, es como si aparecieran en silencio y desaparecieran sin dejar rastro en un instante, dejándote sin la más mínima pista. Como un gato callejero, no pertenece a ninguna habitación ni casa. La hierba es su suave colchón, la luz de la luna es su manta ligera. Se pertenece a sí mismo, a la libertad. Pero este niño, este chiquitín que es como un gato montés, siempre te visita de improviso. Entra por la ventana que olvidaste cerrar, por la rendija de la puerta que no cerraste, pavoneándose como si volviera a su territorio. Xuanmi desconocía el origen del niño ni su propósito. Pero al regresar de descansar y a punto de continuar desafiando la roca, vio una pequeña figura sentada sobre la roca con la que había estado trabajando durante varios días. El niño tenía las manos a la espalda, la cabeza en alto y el rostro vuelto hacia el oscuro cielo nocturno. Parecía estar contando estrellas. Sus piernas colgaban y se mecían suavemente sobre la lisa superficie de la roca, como indicando que ese día estaba de buen humor. El intruso llegó en silencio y se apoderó de su roca, pero el dueño del territorio no se enojó. Simplemente avanzó lentamente, se paró bajo la roca y miró a su familiar invitado. El clima es agradable esta noche. Xuanmi habló en voz baja y el niño se giró para mirarlo, aparentemente no sorprendido por su visita. La luna está hermosa esta noche, ¿te gustaría venir y sentarte un rato? Rinko le tendió la mano, como si este fuera su territorio. Gen ya encontró la escena un tanto absurda, pero también divertida. La pequeña mano agarró la suya, con más fuerza de la que esperaba, arrastrándolo fácilmente hacia la roca. Llevaba tiempo cerca de la roca, pero nunca había estado en esa cima. La vista desde arriba era mejor de lo que esperaba. El bosque circundante le resultaba familiar, pero la diferencia de altura le daba una sensación distinta. La luna es hermosa, y también lo son las estrellas. Alcé la vista al oír el sonido y me recibió un cielo estrellado. Era una hermosa vista nocturna, pero ¿por qué no me había fijado antes? Eres todo un bombón al encontrar un lugar como este. ¿Gen ya fue a entrenar con el señor Tomioka? No, vine directamente aquí. Incluso respirar es difícil durante el breve respiro de la acumulación de energía, y más aún tener energía para hablar. El descanso fue breve. Aunque rara vez veía a Rinko, Gen ya saltó rápidamente de la roca y continuó estudiando cómo moverla. Rinko ya había notado la presencia de Genya, pero el otro estaba ocupado, así que no lo molestó. Más tarde, Inosuke estaba allí, así que no tuvo tiempo de ir a saludarlo. Entonces, ¿las heridas de Xuanmi ya no son graves? Sí, está bien ahora. Mientras hablaba, su respiración se tornó tranquila y profunda, cada respiración más profunda que la anterior. Sus brazos, cintura y piernas se esforzaban con fuerza, y todos los músculos de su cuerpo estaban tensos. Rin oía a Xuanmi murmurar, pero no entendía lo que decía. Solo presentía vagamente que algunas de las cosas que Xuanmi había mencionado coincidían con las que Xingmin había dicho. Pero eso es algo que no puede entender. El progreso de Gen ya era claramente más rápido que el de Tanjiro. Reunió sus fuerzas en un susurro y, con la fuerza justa, la roca se movió. Aunque fue solo un poco, con el cambio de 0 a 1, la roca, que parecía inquebrantable para los humanos, pudo ser trasladada a otro lugar. Escuché de Tanjiro que peleó con Sanemi. Rinko permaneció en silencio hasta que Genmi se desplomó en el suelo, exhausto. Solo entonces se acercó, abrió la botella de agua y la acercó a los labios de Genmi, inclinándola para que pudiera beber lentamente antes de hablar. ¿Es eso así?
Esta pareció ser una pregunta inesperada, pues Genya se atragantó al instante, tosiendo una y otra vez. Rinko lo ayudó a levantarse para que pudiera sentarse contra una roca, y apartó la tetera. ¿Cómo supiste esto? Tanjiro me dijo que Sanemi no quería que Genya se quedara en el cuerpo de cazadores de demonios, y cuando no pudo razonar con él, comenzaron a pelear. Es cierto, no te equivocas. La felicidad y la tristeza son dos emociones fácilmente distinguibles. La primera es casi tan deslumbrante como la luna brillante, y se reconoce en cuanto se ve. La segunda no es tan llamativa, pero aún así se percibe. Una persona triste es como alguien que ha estado sumergido en agua, rodeado de una atmósfera húmeda y pesada. Una mano se posó sobre su cabeza, y cuando Xuanmi levantó la vista, vio a Rinko ladeando la cabeza y mirándolo. La mano que se posó sobre él también provenía de ella. La pequeña mano le acarició la cabeza y luego la palmeó suavemente. Rinko aparentemente percibió su confusión y le guiñó un ojo. Xuanmi parece muy triste. Capítulo 274. Las falacias también pueden razonarse. Así que Sanemi. Después de un breve silencio, el niño pareció pensar, deliberar y dudar seriamente, mientras Xuanmi esperaba pacientemente a que hablara. ¿Por qué no querrías que Genya se quedara con el cuerpo de cazadores de demonios? Esta es una de las pocas veces que Genya se da cuenta de que Rinko es realmente un demonio. Es incapaz de comprender las emociones de los demás y le cuesta empatizar con circunstancias especiales. Puede que esto suene un poco parcial, pero coincide con la comprensión que el cuerpo de cazadores de demonios tiene de los demonios. Después de que Genya acababa de dar un relato completo de las circunstancias especiales que habían ocurrido con Sanemi, y también había dado una breve introducción a su infancia, mencionando su culpa y tristeza por estos eventos irreparables, Rinko le preguntó por qué su hermano no lo dejaba quedarse con el cuerpo de cazadores de demonios. No le pregunté nada más y parecía que no había escuchado nada en absoluto. Solo estaba obsesionado con sus propias dudas. Para ser honesto, yo tampoco lo sé. Quizás mi hermano mayor, sentía que tener un hermano menor como yo era una desgracia para él, y que tener a alguien como yo en el cuerpo de cazadores de demonios era una vergüenza para él. Xuan me negó con la cabeza, lo pensó una y otra vez, y al final lo único que pudo hacer fue suspirar y bajar la cabeza con decepción. ¿Eh? El tono prolongado enfatiza el estado mental actual del hablante y la atmósfera perdura brevemente después de que se desvanece la nota final. Eso es comprensible. El silencio se rompió con las despiadadas palabras del chico, y Genya, ya cabizbajo, se hundió aún más. Aunque Tanjiro ya le había enseñado que Rinko podía ser así de brusca a veces, oírle decir algo así le resultaba un poco doloroso. Pero mientras me haga más fuerte, eso es todo lo que importa. El chico siguió hablando consigo mismo. Genya levantó la vista al oír esto, pero Rinko no lo miraba. Ella seguía con la mirada perdida y seguía hablando. Es normal que los débiles sean despreciados y desprecien, porque no pueden ayudar, porque serán una carga, porque no pueden ver las mismas cosas desde la misma altura. Por ejemplo, Genya ahora puede mover una roca, pero quienes están bajo la cascada, o incluso quienes no han podido venir aquí a entrenar, ¿no parecen callados cuando hablan con Genya? Porque no entienden lo que dices. Quizás le pase lo mismo a Sanemi. El mundo que Sanemi ve es diferente al de Genya, así que no puede hablarte bien. La mezcla de críticas y ánimos le pareció como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. Genmi no sabía qué parte era más importante, ni si las palabras tenían sentido. Sentía que tenían algo de sentido, pero también que no eran del todo correctas. Pero todo estará bien cuando te vuelvas más fuerte. Si te vuelves poderoso, podrás sentarte y hablar las cosas como es debido. Al menos, cuando Sanemi intente que Genya se vaya, podrás derrotarlo y decirle que solo quieres quedarte aquí. Aunque quiera echarte, no podrá, ¿verdad? Rinko se giró para mirar al chico sentado a su lado. Estaba sumido en sus pensamientos, quizá intentando comprender lo que decía o quizá preparando una respuesta. Pero Rinko esperaba que estuviera pensando en maneras de hacerse más fuerte. A menudo lo tratan como a un estudiante, pero rara vez ha intentado enseñar a otros de esta manera. Aunque últimamente ha estado ayudando a otros, recibir ayuda pasiva e intentar enseñar activamente son experiencias sin duda diferentes. Es cierto. Ahora solo nos queda fortalecernos. Si nos fortalecemos, quizá el hermano mayor sea un poco más feliz. Habló sin mucha convicción, pero a Rinko no le importó. Sus pensamientos estaban en otra parte.
No es de extrañar que Kokushibo siguiera intentando enseñarle. Esto es lo que quieren decir cuando hablan de un joven prometedor. Capítulo 275. Ejemplo de un error. Sin duda, Genya es un buen estudiante. Siempre se toma sus estudios muy en serio. No importa lo que Rinko quiera compartir con él, se sienta y escucha atentamente. Se toma en serio cada corrección que Rinko le hace y cada recordatorio que le da. Sin embargo, es igualmente innegable que Rinko no es una buena profesora calificada. Aunque era evidente que le apasionaba la docencia, resultó que la pasión por sí sola no bastaba. El talento y la experiencia eran condiciones objetivas más importantes que la pasión. Rinko, quien nunca había enseñado a nadie, obviamente carecía de experiencia, y tampoco parecía tener talento para dar conferencias ni enseñar a los estudiantes. Al menos a juzgar por el comportamiento de Genya, ese parece ser el caso. Espera, Rinko, perdón por interrumpir, pero ¿qué quieres decir con estalló en llamas en un instante? Genya se sentó debajo de la roca, tratando seriamente de aprender algunas técnicas de Rinko, pero el otro había estado diciendo cosas que no entendía bien desde el principio, como un estallido repentino haría que su corazón latiera con fuerza, como sus músculos de repente se volverían más fuertes y ahora, el llamado pop que encendería, ¿qué es esto exactamente y qué es esto? Es como encender leña. Si Genya arroja hierba seca a una hoguera, de repente estallará en llamas y brillará aún más, ¿verdad? Así de fácil. Si te pones serio, será así. Tras respirar hondo y hacer fuerza, todo tu cuerpo se iluminará de repente y se volverá más poderoso. Tu corazón latirá más rápido, podrás oír el sonido de la sangre fluyendo en tus oídos, podrás percibir todo a tu alrededor, todo lo que tengas delante parecerá ralentizarse y tu cuerpo se sentirá más ligero. La explicación de Rinko fue sin duda muy seria, ya fuera por el tono, la actitud o el largo pasaje que relató con objetividad. Casi nunca había intentado explicar algo con tanta seriedad, pero Xuanmi no podía entender. Reconozco cada palabra y puedo leer cada frase, pero no entiendo a qué se refiere Rinko en este largo pasaje. ¿Qué significa que uno se vuelve más fuerte después de respirar hondo? Entiendo que mi corazón late más rápido, pero ¿cómo es que puedo oír la sangre fluyendo en mis oídos? ¿Acaso la ralentización de lo que tengo delante significa que estoy más concentrado? Genya se cruzó de brazos, frunció el ceño, intentando explicar lo mejor posible las palabras de Rinko de una forma que pudiera entender. Pero esta escena era ligeramente diferente a los ojos de Rin. Genmi estaba sentado en el suelo frente a él, frunciendo el ceño, con la cabeza gacha, los brazos cruzados y las piernas dobladas, pero no dijo una palabra, como si no estuviera hablando un idioma humano. Claramente, o él no era apto para ser profesor, o Genya no era apto para ser su alumno. Rinko no sabía dónde estaba el problema, y Genya también parecía vacilante e inseguro. Rinko no pudo encontrar la respuesta, y Genya tampoco, pero afortunadamente, Rinko sabía que la mejor manera de verificar una teoría y llegar a una respuesta era intentarlo ella misma. Si no está seguro de quién es el problema, intente ponerse en contacto con varias personas. Y así, la pequeña clase de Rinko ganó algunos estudiantes nuevos. Tanjiro y sus amigos. Xuanmi miró a las personas sentadas en círculo frente a él y no estaba seguro de si había usado su tacto de la manera correcta. No deberíamos simplemente decirle a Rinko que la mayoría de la gente probablemente no entendería su estilo de enseñanza. Ah. Ya entiendo. Porque cuando aparecieron las marcas antes, se veían así. No me di cuenta para nada. Pero de repente sentí un calor intenso en todo el cuerpo. Mi corazón latía con fuerza. De repente se volvió realmente intenso. ¿De qué está hablando esto? Capítulo 276. Reunión de viejos amigos. Ese tipo de personas existen en el mundo. Son difíciles de describir con un lenguaje sencillo o un vocabulario preciso, y sobreviven más confiando en la intuición y en un talento extraordinario. Xuanmi había tenido poca conexión con ese tipo de personas antes, por lo que era difícil no sorprenderse cuando los conocía, como ahora. La pequeña clase de Rinko ha recibido nuevos miembros. El niño pequeño se sienta en lo alto de una roca, mientras que 4 niños un poco mayores se sientan en fila en el suelo, debajo de la roca, escuchando atentamente las lecciones de los demás. Solo uno de ellos parecía entender realmente lo que el niño estaba diciendo, otro asintió como si entendiera, mientras que los otros 2 eran completamente ajenos a si el otro estaba hablando en lenguaje humano en ese momento.
Está hablando un idioma humano, ¿verdad? Es japonés, ¿verdad? El chico llamado Zenitsu se giró silenciosamente hacia un lado. Su rostro, vuelto hacia él, estaba lleno de incredulidad. Gen ya no sabía si le costaba aceptar la situación por la clase magistral del profesor o porque estaba impactado por el contenido. En cuanto a Genya, tenía ambos, pero este último era más fuerte. Rinko continuó su conferencia, que era tan incomprensible que probablemente nadie más que Tanjiro podía entenderla completamente, mientras Tanjiro respondía con un entusiasmo ilimitado, pero su conversación consistía solo en onomatopeyas ininteligibles. Definitivamente no suena como dos humanos teniendo una conversación formal. Xuanmi estaba tan indefenso que casi suspiró. Eso es cierto. Finalmente respondió en voz baja. Ni siquiera parecía muy seguro al decirlo. Kyojuro llegó justo al atardecer, quizás en el momento equivocado, o quizás en el adecuado. Bajo la cascada, los miembros del equipo entrenaban. Tras saludar a Gyomei, al acercarse al bosque, pudo oír sollozos, rugidos y gemidos ocasionales, probablemente porque les costaba entrenar allí. En otras ocasiones, Kyojuro habría aprovechado para ir a comprobarlo, ya que no tenía nada urgente que hacer, pero esto era diferente. Estaba allí para encontrar a alguien, así que tuvo que esquivar los ruidos y adentrarse en el bosque. Desde lejos, lo primero que capté no fue una figura, sino un sonido. Quizás porque aún estaba lejos, no podía oírlo con claridad y no sabía qué decía. No, debería ser Bom. Tanjiro no me entendió en absoluto. En última instancia, la propia descripción de lo que significa boom es problemática. ¿Se supone que será un boom? Siempre pensé que sería más como una explosión, como un fuego ardiendo. No, no, lo único que vi fue un boom, como una explosión, estalló en llamas en un instante. A medida que se acercaban, la distancia se desvanecía y el sonido se hacía cada vez más claro. Aún así, lo que oían no parecía muy diferente de antes. La discusión seguía, pero el tema y el contenido eran algo confusos. Seguía siendo una maraña de ruidos incomprensibles, con un fuerte boom que parecía describir algo. ¿De qué estás hablando? La voz clara y potente tenía un poder penetrante extremadamente fuerte. Incluso antes de que la persona llegara, la voz ya había anunciado su presencia. La voz recorrió el bosque y llegó a oídos de los chicos, seguida por su dueño, cuyas piernas, al igual que la voz, se abrieron paso entre los árboles que les impedían la vista, llegando ante ellos en un abrir y cerrar de ojos. Señor Purgatorio. Anjuró. Voces diferentes y palabras diferentes provenían de personas diferentes, pero todas expresaban la misma alegría, que quizá podría interpretarse como una bienvenida a los invitados. Las cuatro cabezas se giraron hacia él. Rinko le daba la espalda, con la cabecita bien alta, y tuvo que inclinarse hacia atrás para verse reflejado. Los otros tres chicos estaban sentados a su alrededor, cada uno con una postura diferente, pero todos en una fila ordenada. Parecía que los cuatro estaban teniendo una pequeña reunión antes de llegar. Señor Purgatorio, Rinko nos está dando una lección. El chico que finalmente dio la respuesta era alguien a quien Kyojuro no conocía muy bien, pero en realidad, era a quien más conocía, ya que era el hermano menor de Sanemi. Sin embargo, no habían pasado mucho tiempo juntos, y Sanemi rara vez mencionaba a su hermano menor. Solo cuando Sanemi pensaba en Senjuro, el chico mostraba esa rara expresión de nostalgia y preocupación, pero cuando le preguntaban, volvía de guardar silencio. En serio. Entonces llévame contigo. Yo también quiero ver cómo enseña Rinko. Kyojuro respondió alegremente y se sentó también. Al girar la cabeza, Zenitsu y Genya intercambiaron una mirada y suspiraron en silencio. Capítulo 277 Hermano. Sanemi es el hermano mayor de Genya, ¿verdad? La pregunta de Rinko llegó de forma algo abrupta, rompiendo el delicado silencio. Aunque la llegada de Kyojuro alivió la tensa atmósfera de los últimos días, Rinko empezó a sermonear, y Tanjiro e Inosuke empezaron a intervenir, mientras que Genya y Zenitsu se esforzaban por mantener la calma. Incluso Kyojuro comprendió que Rinko era inalcanzable, y al mismo tiempo, no pudo evitar admirar la asombrosa capacidad de comprensión de Tanjiro e Inosuke. Aunque podía entender a grandes rasgos lo que Rinko intentaba expresar, era bastante difícil entablar una conversación tan fluida con el chico como ellos dos. Estar de acuerdo estaba bien, pero comprender estaba más allá de sus capacidades.
La atmósfera permaneció sutilmente tensa, con todos mirándose unos a otros, girando la cabeza pero nadie hablando, hasta que la propia Rinko sacó a relucir el siguiente tema. Ah, sí, es mi hermano mayor, ¿qué pasa? ¿Cómo es tener un hermano mayor? Es difícil describir la sensación, pero es reconfortante. Es saber que todavía tengo a mi hermano mayor, y aunque no esté a mi lado, me siento tranquila. De pequeños, casi siempre era él quien cuidaba de nosotros, los más pequeños. Además de mi padre y mi madre, era mi hermano mayor. Al principio, Genya se sorprendió por la repentina pregunta, pero se tranquilizó rápidamente al oírla. Pensó que sería una pregunta difícil de responder y no supo qué decir en cuanto abrió la boca. Pero tras la primera palabra sobre Sanemi, tras decir hermano mayor, todo lo que siguió parecía haberse estado gestando desde hacía mucho tiempo. De niña, si me metía en problemas, tenía pesadillas o tenía miedo, podía recurrir a mi hermano mayor. Con él cerca, no tenía que temer ni preocuparme por nada. Sentía que podía intentar cualquier cosa con él. Genmi habló con seriedad y Rinko escuchó aún más atentamente, asintiendo con los brazos cruzados. Eso suena genial. Hablando de hermanos, tengo un hermano menor. Como hermano mayor, lo más feliz es que mi hermano menor se sienta así. Se siente a gusto con su hermano mayor cerca, y siente su apoyo. Ese es el mayor reconocimiento. Kyojuro asintió en señal de acuerdo. No tengo hermanos. Tuve un aprendiz mayor cuando estudiaba con mi abuelo, pero era una persona bastante difícil de tratar. Zenitsu se rascó la cabeza, pero antes de que pudiera terminar de hablar, fue derribado por Inosuke, quien de repente saltó a su lado. No tengo hermanos. Me las arreglo solo. Soy el jefe en esta montaña. Todos los demás animales son mis subordinados. Soy su hermano mayor. Si tuviera un jefe como tú, tendría muy mala suerte. Zenitsu se frotó la cabeza y se sentó de nuevo, murmurando una queja en voz baja. Tanjiro es un hermano mayor muy bueno, ¿verdad? Sus hermanos menores lo adoran y lo escuchan mucho. Rinko se giró para mirar a Tanjiro, quien había permanecido en silencio un rato. Este último guardó un silencio sutil cuando surgió el tema, con solo la mirada siguiendo el sonido y una expresión algo sutil en el rostro. Ah, sí, es realmente gratificante que mis hermanos menores me reconozcan. En esos momentos, me siento muy agradecido de haber nacido joven como hermano mayor, y de poder presenciar su nacimiento y cuidarlos mientras crecen. Tanjiro sigue siendo el Tanjiro en la memoria de Rinko, un excelente hermano mayor, un chico gentil, solo que esta vez, su suave voz está mezclada con una sutil sensación de pérdida. Rinko se dio cuenta tardíamente de que tal vez era porque todos los hermanos menores de Tanjiro se habían ido, y que el que hizo todo eso era un demonio, y que el que sacó a relucir este delicado tema y ahora le estaba preguntando sobre ello también era un demonio. Lo siento, no debería haber preguntado. No, está bien, no es culpa de Rinko. Rinko es tan joven, tenía un hermano mayor antes. El problema se reinició, dando un giro inesperado en el momento más inesperado. Cuando el problema volvió a la superficie, la persona afectada se convirtió en Rinko. Intentó recordar los tiempos anteriores. Rinko asintió. Tenía un hermano mayor, a diferencia de Genya y los demás. No tenía un hermano mayor que lo hubiera acompañado desde que nació, sino uno al que se había esforzado por encontrar y con el que poco a poco se había acercado, hasta convertirse en un miembro de la familia. Estoy cansado, hermano. Capítulo 278 es natural. Un silencio sepulcral descendió de nuevo, la atmósfera inquietantemente silenciosa. Rin podía oír los latidos de quienes lo rodeaban, seguidos de sus respiraciones. Todos estaban sanos y salvos, sus corazones latían con fuerza, su respiración era regular y continua, sus pulmones se expandían y hacían que sus pechos y espaldas subieran y bajaran. Sin embargo, a pesar de todo esto, nadie emitía un solo sonido. ¿Por qué nadie habla? Rinko miró a Tanjiro a su lado. Tanjiro seguía mirando hacia arriba, y sus ojos se encontraron. Las pupilas de Tanjiro temblaban, y la fluctuación de sus emociones era evidente sin necesidad de ser notada. Rinko simplemente no sabía por qué. ¿Por qué están todos tan callados? ¿Juan Achiro? ¿Ojos grandes? Antes de él, fue Inosuke quien habló primero. Como siempre, no pronunció el nombre de nadie correctamente. Rinko no esperaba que la otra persona lo llamara por su nombre, pero tampoco esperaba que renunciara a siquiera intentar dirigirse a él. ¿Quién está cansado?
Esta vez, fue Genya quien habló. Rinko giró la cabeza y respondió sin pensar. Es el hermano mayor de Rinko. Es el hermano mayor que ella misma encontró. Originalmente no eran hermanos, pero poco a poco se convirtieron en familia. Eso suena genial, pero nunca había escuchado a Rinko mencionar ese nombre antes. Genya insistió con naturalidad, y Zenitsu intentó detenerlo al comprender lo que sucedía, pero ya era demasiado tarde. El otro hombre ya había hecho la pregunta. Solo podía mirar a Tanjiro, quien seguía con la mirada baja. Tanjiro ya no se sorprendió, pero permaneció en silencio, como si hubiera perdido el habla. Sí, porque hace mucho que no lo veo. Vivía con él en el monte Natagumo, pero después de irme, no volví a verlo. Todos dicen que está muerto. Tanjiro debería saber más detalles que yo. Rinko volvió su mirada hacia Tanjiro, quien no tuvo más remedio que levantar la vista bajo su mirada, y luego tuvo que hablar debido al problema que había sido colocado sobre sus hombros. Lei es el 5 de la luna inferior, que vive en el monte Natagumo. Lo conocimos durante una misión anterior. Tanjiro nunca imaginó que su voz pudiera ser tan ronca, que algo tan simple como que sus cuerdas vocales emitieran un sonido pudiera ser tan difícil. El aire que fluía por su garganta se sentía como si estuviera mezclado con arena o una cuchilla, desgarrándosela. Podía percibir vagamente un extraño olor a sangre. No es necesario terminar de hablar. Una vez pronunciadas las palabras, todos los que están aquí sentados ya pueden adivinar el final. Ah, son esos tipos de la montaña. Probablemente luché contra esa araña enorme, pero por desgracia, después me ató ese tipo silencioso. Si no, sin duda habría luchado contra él. El emocionado Inosuke se quedó en silencio tras unas pocas palabras. Debía ser un poco más cuidadoso con Genya Zenitsu, pero no tan cortés con Inosuke. Le agarró la cabeza, le tapó la boca con brusquedad y lo apartó a rastras. Ah. Acabo de recordar que tenemos algo que hacer, así que nos tenemos que ir ya. Nos vemos mañana. Oye. ¿Qué haces? Aún no he terminado de hablar. La voz áspera se desvaneció en la distancia mientras eran arrastrados, y Tanjiro pareció recuperar ligeramente el sentido de la farsa. Frío. Hablando de eso, se está haciendo tarde. Tanjiro y Genya deberían seguir con su entrenamiento, así que no los molestaré más. Kyojuro, ¿quieres ir a jugar allí? Rinko se levantó sola. Como ambos se habían ido sin permiso, no era necesario continuar la lección. Las estrellas ya habían empezado a ascender al cielo, y ya no era temprano. Para los humanos, era hora de descansar, pero para los demonios, era solo el comienzo del día. No, Rinko, ve tú primero. Tengo algo que hablar con Kamado-kun. Nos vemos luego. ¿Viene Genmi? Ah, está bien. Entonces no te molestaré más. Rinko saludó a Kyojuro, luego se giró y condujo a Genya hacia las profundidades del bosque limpio. No debería haberte hecho esas preguntas. Un sonido repentino en el silencio tiene más probabilidades de sobresaltar a la gente que una conversación normal. Rinko no se asustó por el sonido repentino, pero sí estaba algo confundida por las palabras inesperadas. ¿A qué se refiere Genmi? Sobre estar cansado. El chico detrás de él tenía la voz apagada. Al girar la cabeza, vio que la otra persona, al igual que Tanjiro, tenía la cabeza gacha. Quizás por eso la voz de Genya también sonaba apagada. Su cabeza estaba tan baja que incluso su voz estaba apagada. ¿Hay algo malo en preguntar esto? A diferencia del humor sombrío de Genmi, el tono de Rinko era ligero e indiferente cuando hablaba. Genya miró a Rinko sorprendido por la inusual calma, solo para ver un rostro simple con su cabeza inclinada bajo la luz de la luna, sin hacer ningún intento de ocultar su confusión. ¿Cansado? No. La explicación estaba en la punta de la lengua, pero no podía pronunciarla. Genya no sabía cómo decirla. ¿Debería decir que no debería haber sacado a colación este doloroso asunto? ¿Debería decir que no sabía que el hermano de Rinko había sido asesinado por el cuerpo de cazadores de demonios? Como miembro del cuerpo de cazadores de demonios, ¿qué postura debería adoptar al sacar este tema? Estoy exhausto. Morí en la montaña araña esa noche cuando me fui, asesinado por el cuerpo de cazadores de demonios. Sé que Tanjiro merece algo de crédito por eso. El chico habló con tono tranquilo y expresión serena. En la inusual frescura de la brisa vespertina, su voz incluso parecía extrañamente ligera. ¿Hay algo que no pueda preguntar? Capítulo 279. Lo mismo, lo diferente.
La noche es silenciosa, no una quietud sepulcral, sino una tranquilidad que supera la del día. Las estrellas titilan silenciosamente en el cielo, y la luna brilla por igual sobre cada criatura que aparece en la noche, rompiendo la oscuridad y dándole a la noche una luz única. Las cigarras cantaban en los árboles, las ranas croaban a lo lejos, y una suave brisa traía mensajes lejanos, claramente llenos de vida. Sin embargo, Xuanmi solo sintió un escalofrío al soplar el viento. No sé cuándo empezó el sudor frío, poco a poco fue empapando mi ropa fina, hasta que una ráfaga de viento lo atravesó. Frente a mí estaba un chico llamado Rinko. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío en la espalda y una sensación de frío en la nuca. Xuanmi parecía muy sorprendido. La voz del niño era clara y brillante, sin entonación ascendente al final. No era una pregunta sino una afirmación. Xuanmi no podía mentir y decir que no estaba sorprendido, pero no encontraba la manera de explicar esta emoción inesperada. Estaba sorprendido, confundido, desconcertado y, por un momento, incluso asustado. Por todo lo que tenía ante mis ojos, por el chico que estaba allí parado, porque no había enojo ni tristeza en su rostro, y su tono era completamente normal. Esto es demasiado extraño. Esta inquietud surge del desajuste entre lo visto y lo conocido, pues surge un conflicto entre el vacío de la memoria y la realidad objetiva. Si hubiera que resumirlo en una sola palabra, la más acertada probablemente sería incongruencia. Es una sutil sensación de inquietud, distinta del miedo directo o la presión evidente. No se nota ni se percibe de inmediato, como la nieve que cae en invierno. Pasa desapercibida, se siente ligera e ingrávida cuando cae sobre los hombros, y solo te das cuenta de lo pesada que es la nieve cuando, al derretirse, empapa tu ropa. Precisamente por eso es tan aterrador. Al igual que el niño que tengo frente a mí, lo que mi mirada enmarca es el niño que tengo frente a mí, reflejado en mis ojos, y lo que llega a mi cerebro es, sin duda, la imagen de un niño. Es un niño, o eso dicen los ojos. Pero no fue así. Su cerebro en funcionamiento se oponía. Un niño no tendría esa expresión en su cara, no hablaría en ese tono y no los enfrentaría de esa manera. Este no es un niño. No es difícil darse cuenta de que Rinko es un demonio, pero siempre es en un momento inesperado que uno se da cuenta claramente de la gran brecha que hay entre ellos. Rinko, ¿por qué no estás enojada? Bajo la mirada silenciosa, Genya dio su respuesta tardía. ¿Por qué estás enojado? ¿Es porque estás exhausto o porque Tanjiro está involucrado en este asunto? Sin necesidad de que Genmi respondiera más, Rinko obtuvo la respuesta solo por el cambio en su expresión facial. Siempre tienes estos malentendidos, pensando habitualmente desde tu propia perspectiva, razonando desde tu propio punto de vista y, en última instancia, proyectando tus propias ideas en los demás. Tú, como Tanjiro, crees que me enojaré y lo culparé, pero en realidad no lo culpo. Debería agradecerle. Tanjiro me enseñó una lección. Los demonios, como los humanos, mueren. Una vez que mueren, simplemente están muertos. No resurgirán, no seguirán existiendo. Desde el momento en que mueran, esa voz ya no te llamará, esa mano ya no te tocará la cabeza, esa persona ya no aparecerá a tu lado. El viento arrastraba las hojas, y las hojas que giraban al viento finalmente aterrizaron en la palma del niño. Su pequeña mano se tensó gradualmente, y el jugo de las hojas se derramó de su palma, extendiéndose por las líneas de su mano y manchando un trozo de tierra. Muerto es muerto. Además, no creo que Tanjiro fuera capaz de matar a Rui en aquel entonces. No estoy aquí para pensar en cosas del pasado. Las hojas rotas se desprendieron de la piel con la mano temblorosa, pero las zonas sucias no recuperarían su estado original con tal sacudida. Rinko se arrepintió de haber usado tanta fuerza antes. La savia astringente permaneció en su palma, no precisamente desagradable, pero sí algo pegajosa. Así que por favor no te preocupes. Los muertos no mueren sin más. Mientras los vivos los recuerden, mientras haya gente que los recuerde, aunque sus cuerpos hayan muerto, sus almas seguirán vivas en la memoria de los vivos. Fue Genmi quien lo interrumpió. Rinko no sabía de dónde provenía esa inexplicable firmeza, ni si había algo de cierto en ella. Pero para él, al menos para él, un muerto era un muerto. Tras morir de agotamiento, nunca más se volvieron a ver. La supuesta supervivencia en el recuerdo era demasiado ilusoria. Una persona muerta está muerta. Permanecer en la memoria solo significa que alguna vez vivió.
Desde el momento del veredicto, a cada minuto y segundo después, dejará de existir. Si decides consolarte de esta manera, no me opongo. Pero para mí, este método carece de sentido. ¿Cómo se distinguen los demonios de los humanos? ¿Será por sus diferentes apariencias, sus dietas tan distintas, sus personalidades distintivas y sus incomprensibles maneras de actuar? Pero en este momento, Gem ya tiene una nueva respuesta. Su verdadera diferencia reside en sus corazones. Las emociones que nutre el corazón son algo que los fantasmas jamás poseen. Son emociones vibrantes y apasionadas que solo pertenecen a los humanos. Los fantasmas solo pueden imitarlas, pero jamás podrán dominarlas por completo. La sangre que fluía por aquel cuerpo frío también estaba fría, y el corazón que latía estaba igualmente frío. Rinko dice que los demonios son iguales a los humanos, pero en realidad son diferentes, fundamentalmente diferentes. Los fantasmas nunca entenderán a los humanos. Genya nunca podrá aceptar a Rinko. La figura del hombre, bañada por la luz de la luna, desapareció gradualmente en la distancia, silenciosa e inmóvil, hasta fundirse finalmente con la noche. Pero los fantasmas y los humanos siguen siendo los mismos, por eso estoy aquí, ¿no? Capítulo 280 Ki de batalla. Rinko desconocía el paso del tiempo. Antes no lo tenía, pero tras un tiempo de esfuerzo, dominó brevemente una técnica que le permitía recordar un período de tiempo. Sin embargo, después de muchos años, olvidó por completo esta inútil habilidad. No hay nada que pueda hacer. Su cabeza es demasiado grande y la cantidad de cosas que puede recordar siempre es limitada. Además, para los fantasmas, recordar el tiempo realmente no tiene sentido. El cielo es exuberante y verde, rebosante de vida. Capas de hojas bloquean la luz del sol, dando a los fantasmas la oportunidad de aparecer a plena luz del día. El viento que pasa por la palma de la mano ya no trae consigo esa temperatura irritante. Si cuentas, probablemente se acerca el final del verano. Solo tendremos que esperar a algún día desconocido, tal vez mañana, tal vez pasado mañana, cuando la primera hoja amarillenta caiga naturalmente, y se desvele el preludio del otoño. El ciclo natural siempre es obvio y Rinko al menos puede distinguir los cambios estacionales. Sin embargo, entre estos períodos, los períodos de tiempo más cortos, un día o dos, un mes o dos, son difíciles de distinguir. Si le preguntaras a Tanjiro, probablemente recordaría con mucha claridad qué día fue cuando Rinko lo visitó. Pero Rinko estaba sentado en el suelo, contando con los dedos una y otra vez, pero no podía obtener un número exacto. No recordaba qué día fue cuando llegó aquí, ni qué día fue cuando salió del castillo. Esto es normal. Para las criaturas con vidas cortas, cada minuto y segundo de existencia es precioso, y cada día que pasa jamás se recuperará. Por lo tanto, es especialmente importante recordar lo que sucedió en el pasado, lo que tenemos ahora y lo que se nos promete en el futuro. Cada cosa debe apreciarse. Pero para los fantasmas, todo esto parece insignificante. El pasado, el presente y el futuro. Lo que pueda existir siempre existirá, y lo que desaparezca, eventualmente desaparecerá. Lo que existió brevemente, pronto se desvanecerá. Incluso si uno intenta recordar, con el paso del tiempo, las montañas se convierten en llanuras, los ríos desaparecen, las praderas en páramos, y todo simplemente desaparecerá. Esto es normal para un fantasma, y es perfectamente normal para él, ya sea ignorando el paso del tiempo o olvidando algo en su viaje. Además, ¿qué sentido tiene recordar cosas que ya no existen? Es solo un desperdicio de energía. Las piedritas, al alcanzar su punto más alto, perdieron el vuelo y cayeron pesadamente al suelo, impactando con fuerza en la palma de la mano. Chocaron con otras piedritas, produciendo una serie de golpes rítmicos, tan constantes y eternos como el latido del corazón del niño. ¿Qué está haciendo Rinko? El sonido provenía de una posición más alta. La piedra que cayó en la palma de la mano dejó de rebotar. Rinko levantó la vista y vio a Muichiro de pie frente a ella. Aunque estar absorto en el debate ciertamente desvió la atención, es improbable que se hubiera desprevenido por completo de que alguien se acercara. Quizás estaba demasiado relajado, o quizás esa inofensiva aproximación fue realmente difícil de notar, como suele ocurrirle a él. No se hizo nada. Rinko respondió, y en cuanto las palabras salieron de su boca, todos sus pensamientos se dispersaron. La piedra que tenía en la mano volvió a volar y luego volvió a caer. Ah, ¿en serio? Pero no te escuché cuando te llamé hace un momento.
Muichiro se agachó, y la distancia, ya de por sí corta, se redujo instantáneamente a más de la mitad. Muichiro estaba muy cerca, tan cerca que Rinko podía oír el corazón latir a través de su piel mientras luchaba por bombear sangre. En realidad no he hecho nada, solo me quedé aquí aturdido, pensando en qué hacer ahora. No puedo ayudar con el asunto de Gyomei. Sanemi me dijo que esperara a Kyojuro, pero Kyojuro ha estado ocupado con el asunto de Tanjiro desde que llegó. ¿Por qué está Muichiro aquí? La voz más inmadura siempre expresaba emociones más claras, como un atisbo de decepción involuntaria, como un aumento subconsciente en la última sílaba. El rostro aún conservaba una calma deliberada, pero la cabeza ya se había inclinado ligeramente hacia un lado, revelando una curiosidad irreprimible. Mi entrenamiento prácticamente ha terminado. El señor me dijo que tenía algo que decirnos, así que vine con anticipación. Además, supe que Rinko está aquí. La respuesta fue mitad esperada y mitad inesperada, pero independientemente de cuál fuera la mitad, Rinko se sintió mucho mejor después de escucharla. ¿Muichiro jugará conmigo? La grava yacía esparcida en el suelo y Rinko extendió su mano en señal de invitación. Otra mano pequeña y delgada emergió de la manga ancha, agarró su mano polvorienta y fácilmente lo levantó del suelo. La definición de juego de Rinko era claramente problemática, pero afortunadamente, el propio Muichiro tampoco entendía mucho de juego. No tenía ni idea de cómo debían jugar los niños ni a qué juegos debían jugar. Así que, cuando Rinko sugirió una pelea, Muichiro simplemente buscó un lugar más espacioso y le dio a su oponente mucho espacio para jugar. El viento que se levantaba desde el terreno ya no era bastante llamativo, pero afortunadamente, la ubicación que eligieron era bastante remota y no quedaba mucha gente en la montaña, por lo que no atrajeron a otra multitud de espectadores. Muichiro está mejorando muy rápidamente. Esta es una evaluación objetiva. Incluso desde la perspectiva de Rinko, la fuerza de Muichiro es sin duda de primera. Y los pocos espadachines con una fuerza tan excepcional no tienen ninguna ventaja sobre la edad de Muichiro. Rinko siempre es así, elogiando a los demás por ser increíbles, aunque ni siquiera puedan tocar el dobladillo de su ropa. La diferencia de fuerza era evidente ante ellos. A Muichiro le costaba determinar si Rinko era lo suficientemente fuerte. Ambos se encontraban en un espacio tan reducido, pero, hicieran lo que hicieran, sus espadas de madera no podían alcanzar esa sombra. Antes, al menos podían chocar, pero ahora ni siquiera podían tocarse el dobladillo de la ropa. Era realmente desalentador. El aliento de las nubes rosadas, la forma de los 7, lo oscuro. Era claramente un día de verano, un día soleado, pero las nubes y la niebla aparecieron de la nada, como si hubiera caído un aguacero, oscureciendo la vista. Es un movimiento increíble. Rinko habló en voz baja, y toda la tierra se cubrió de niebla. La figura del chico apareció y desapareció a su alrededor, como si pudiera dividirse en dos. Si se enfrentara a otras personas o fantasmas, el efecto sería muy bueno. Después de todo, es un movimiento que parece muy poderoso. Sin previo aviso, la espada se desenvainó, emergiendo de las nubes y acercándose en un abrir y cerrar de ojos. El chico esquivó el preciso golpe con la misma precisión. Si el primer intento fallaba, lo intentaba de nuevo. Pero hasta que las nubes se dispersaron, Muichiro no logró alcanzarlo. ¿Por qué Rinko siempre puede esquivar? La espada de madera aterrizó en su hombro, poco a poco. Muichiro no ocultó su confusión, y Rinko ladeó la cabeza. Como puedes verlo, puedes evitarlo. Muichiro es tan brillante como una estrella en la noche, por supuesto que lo notarás. Rinko extendió la mano, la levantó en alto e hizo un gesto en el aire, exagerando sus pensamientos. Muichiro, sin embargo, no lo entendía. Era evidente que no veía nada, así que ¿por qué decían que parecían estrellas? ¿Por qué brillaba? Ya fuera una ilusión causada por la velocidad o por las inclemencias del tiempo, debería haber afectado su visión. Aunque la vista de Rinko fuera mejor que la suya, al menos la niebla debería haberla afectado. Yo tampoco entiendo por qué. Esto es lo que Akaza me enseñó antes. Todos los seres vivos tienen espíritu de lucha. A medida que aumenta su fuerza, ese espíritu de lucha se hace cada vez más evidente. Muichiro tiene ese don, así que incluso con niebla por todas partes, mientras puedas ver dónde estás, es fácil. Es tan fácil como encontrar una antorcha encendida en un bosque de noche. Esto suena como algo realmente difícil de entender.
Muichiro cruzó los brazos e inclinó la cabeza hacia un lado, exhalando un largo suspiro.